sing the blues if I want. Free to be whatever I choose, and I'll sing the blues if I want. Whatever you do, whatever you say, yeah, I know it's alright. Whatever you do, whatever you say, yeah, I know it's alright. Arriba el día, arriba el día. Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos.
second-hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Son las 10 menos cuarto de la mañana de este lunes 23 de junio de 2025. Buen día, esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Bueno, ya han pasado 2 fines de semana largos. Esto ha sido todo nuestro descanso para muchos. Nosotros no salimos al aire el viernes último. No nos escuchamos, no nos vemos desde el jueves. Y la verdad que tenemos muchas cosas para contarles. Si todavía no se dieron cuenta, ya estamos en invierno. Este fin de semana comenzó el invierno el 21 de junio y la verdad está frío, realmente hace mucho frío. Lo que venimos comentando aquí en el aire es que ha habido poca escarcha, ¿no? Poca escarcha para la altura del año en la que estamos. Y saben que esta mujer a quien estamos escuchando es muy muy conocida, fue muy conocida ya por los 80 y los 90, se llama Cyndi Lauper y cumplió 72 años. ¿Qué tal? Bueno, es muy bonita esta canción, se llama Time After Time. En realidad su cumpleaños fue ayer, como no estábamos al aire, ponemos esta, en un punto tiene que ver con efeméride, con su cumpleaños, 72 años y goza de buena salud. Buen día, Héctor Nica Mancilla. A Leandro, muy buenos días a Rodrigo Poloni, acá en redes, que nos pone el contacto a través en las distintas plataformas. También a Juli Quiroz, nuestro móvil, no me olvidé, Juli, hoy, de saludarte. Y el comandante, como siempre, Brian Álvarez en la técnica. Hoy no está con nosotros, no es de la partida de Rodri, que está con unos problemillas de salud ahí de la garganta, así que le mandamos un saludo y que se cuide, ¿no? Pronta recuperación. Tenemos 2 Rodrigos, sí. Uno en boxes, que es Rodrigo Arredondo, y el otro que acaba de cumplir años. Feliz cumpleaños, estimado Rodrigo Poloni. 24 años cumplió, es el más joven de este staff, el más joven de quienes hacemos Arriba al Día, 24 años recién cumplidos, ayer cumplió, el mismo día que Cyndi Lauper, pero mucho más joven, ¿no? Así que felices 24 años. Te veo bien, no sé si tuviste festejo anoche, ¿no? Más o menos, pero acá está. Cerró los ojos, no sé qué significa cerrar los ojos, pero acá está, lo importante es que acá está. También, ya que estamos saludando al equipo, porque ha habido muchos cumpleaños recientemente. Sí. Hay 2 nuevos treintañeros que están inaugurando década de vida. Uno de ellos es Sandro Díaz, a quien no habíamos saludado, es productor de este programa. Siendo las 9 de la mañana, 48 minutos, vamos a ir abriendo la agenda periodística. Hay hechos políticos, pero también hechos poco felices, bastante desgraciados, que pasaron este fin de semana y enseguida vamos a abrir con eso. Recién saludadas a Juli Quiroz, que antes de salir al aire dijo, si necesitan un comentario sagaz, aquí estoy. Y estás frente al micrófono, Juli. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, chicos. Muy bien, tranquilo. No como los radicales, pero tranquilo. Calma, radicales. No pasa por ahí, ¿no? No estaría sucediendo, ¿no? Vieron que ahora se usa el IA para ironizar sobre esas cosas. No estaría pasando. Sí. No estaría pasando. Hubo una nota en la otra gestión hace un rato nada más con quien fue presentada en sociedad por el vicegobernador Leguizamón, que va a ser la mujer candidata radical en las próximas elecciones. Pero anoche, ¿no? Porque hay que decirlo así, ayer a última hora pasó de todo en el Comité Radical, por eso la ironía de calma radicales, estamos más bueno, estás más tranquilo que los radicales. Sí, año bisiesto podría ser lo de los radicales, porque cada 4 años hay como mucho movimiento, así, quilombo y más, después se tranquilizan las aguas. Igual está pasando cada 2. Porque si vos sacás cuentas, el 2023, que fue la elección general, se partió el radicalismo, ¿no? Que ese es el problema de fondo. Por Santa Cruz, que es el frente electoral. Se sublevaron los que no levantaban la voz, en realidad, ¿no? Porque había ahí como un malestar que no se ponía de manifiesto con la que fue la conducción histórica de este siglo, al menos del radicalismo, Costa, etcétera. Y bueno, empezó a haber voces disidentes y esa es la situación a la que asistimos hoy, ¿no?
No es un tema con el que vamos a abrir la agenda periodística, Perdón, digo, en cuanto a digo en cuanto a información. No sé, ¿vos tenés algún dato novedoso? No. Recién abordaron media hora en el programa, un Nunca poquito tengo menos datos tal de vez. nada yo. Todo intuición. Pura intuición. Bueno, Sí. entonces que no falles lo importante, ¿no? Sí, sí. Por ahora le venimos confiando. Cortito lo mío de esto. Me hace recordar esto que ha pasado en el Comité de Provincia, con estas denuncias y un poco a esa una película donde trabajaban el Gordo Porcel y Olmedo, Ajá. el partido convergente y el partido, no me acuerdo el otro, se hablaba de parroquias, de comité, y, de la Argentina en los años 30, ¿no? Que todo se dirimía, votaban los muertos, votaban 2 o 3 veces. El fraude patriótico, decís vos. Claro, sí. Aquello era ficción, ¿no? Sí, Digo, lo era último era ficción basado en hechos reales En igualmente. este ¿no? templo Porque de la democracia. Fraude, fraude. es cierto. Claro, son películas que refieren a la década de Los infame, ¿no? Fierecillos Indomables se llamaba esa película. Qué grande. ¿La viste? De Gracias. 1982, no, lo googleé. Ya. Yo de películas no me pregunte nada porque no No es lo miro tuyo. nunca, no. ¿Cómo se llama la película? Porque esta Los Envolver, Fierecillos Indomables. Envolver la vimos. Digo, Sí, quienes seguramente. vimos las Sí, películas sí, después sí. la vimos Envolver, Sí. ¿no? Bueno, siendo las 9 de la mañana 51 minutos, vamos a ir abriendo la agenda periodística de esta mañana. Abrimos línea de mensajes de oyentes, ya que estamos así de entrada, muchos oyentes nos tienen agendados y dejan sus opiniones, nos apuntan algún dato y demás a lo largo de la mañana, o participan últimamente de la consigna, sobre todo cuando hay obsequios, regalos, premios. Hoy no hay, no tenemos nada para regalar, pero sí muchas cosas para contarles. Pero de todos modos abrimos la línea de comunicación. Si no nos tienen agendados, pongan 2966 51 60 51. Muy simple, 51 60 51. Este fin de semana ocurrieron 2 hechos desgraciados. Uno se viralizó a través de redes sociales con un video. Tomo la nota del diario La Opinión Austral, de la web laopinionaustral.com.ar. Habló la mamá de la familia, la jefa de hogar, que perdió todo en un incendio el fin de semana, ¿cierto? Allí un colectivo donde vivía una familia en el barrio Patagonia, y el textual a esta hora es: no nos quedó nada. Se llama Glenda Masui y habló con este medio, colega, para comentar cómo fue el origen del accidente que terminó con pérdidas totales. Lo que confirmó en las últimas horas la madre de esta familia es que su hijo de 5 años es quien presenta quemaduras graves en su cara, en sus manos y en sus piernas. Su marido está en coma farmacológico y lo que ella cuenta es: toda ayuda será bienvenida. No sé cómo se han enterado ustedes, estas cosas se viralizan muy rápido en redes. A mí me pasó de ver el muro de Facebook de Juan Romero, ¿no? El referente del barrio, uno dice San Benito, pero ya es una enorme barriada de Río Gallegos. Y ahí, a través de ese muro de Facebook de Juan Romero, ustedes llegan a la información, a los contactos para poder ayudar a esta familia. Una familia que perdió todo y que tiene a 2 de sus integrantes muy complicados de salud. El padre jefe de familia en coma farmacológico y uno de los niños de 5 años con graves quemaduras. Vamos a tener una entrevista en breve sobre otro hecho. Decíamos hechos desgraciados, ¿no? Ujú. Esto también sucedido el fin de semana. Ayer, una mujer que hace deportes, que es runner, es decir, corre en Río Gallegos, salió a correr en la zona de la reserva costera y fue mordida muy gravemente herida por un perro, por un pitbull. Un perro de raza peligrosa. Así De las es. consideradas raza peligrosa, ¿no? De las consideradas razas peligrosas. Para los cuales hay distintos protocolos de acción o de mantenimiento de estos canes en la vía pública, ¿no? Cómo deben ir, ¿no? Bueno, eso evidentemente no sucedió, No. ha fallado y está la nota en el diarionuevodía.com.ar. Salió a entrenar y terminó en el quirófano. Brutal ataque de un pitbull a una mujer en Río Gallegos. Ella se llama Viviana Velázquez, es una vecina de aquí de la ciudad, es atleta amateur. Sufrió un violento ataque por parte de un pitbull mientras entrenaba en la reserva costera. El animal, que había sido devuelto a su dueño por la perrera local, le provocó heridas severas y una fractura en su brazo derecho. Su pareja denuncia negligencia y pide mayor control sobre este tipo de casos. Esta nota, que acabo de leer del diarionuevodía.com.ar, fue compartida anoche en las últimas horas por Héctor Armando Vargas, que es la pareja de Viviana
y Héctor está en línea de teléfono. Buen día, Héctor. Aquí estamos en la radio. ¿Nos escucha bien? Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a usted y a toda la audiencia. Bueno, le agradecemos que tenga este momento para conversar un rato en una situación que para ustedes es muy difícil. Mi nombre es Leandro y aquí estoy con mis compañeros, Héctor también, y con Julián Quirós. Bueno, en principio, ¿cómo está Viviana? ¿Cómo está Viviana, Héctor, en estas horas? ¿Cómo ha amanecido esta mañana? Porque sabemos que está internada. Bien, ella, una vez que llegamos ayer a la guardia, cerca del mediodía, esperaron un tiempo, digamos, para operarla. Le pusieron 2 clavos y le hicieron la cirugía la desinfectaron toda, de todo el brazo, y le hicieron la cosieron, digamos, todas las heridas que tenía. A partir de ahí, bueno, está anestesiada, con mucho antibiótico, y está en recuperación. Ahora está sedada, digamos, tiene sedado el brazo y tiene medicación que le está llegando por medio del suero, ¿no? Pero bueno, estábamos esperando, ahora una hora más o menos, vuelve a verla al médico, y él nos va a dar el parte, digamos, cómo está el brazo, lo va a ver. Héctor, vamos al principio. Si usted puede contarnos de manera simple, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué le cuenta Viviana que pasó en el ataque de este pitbull allí en la reserva costera? ¿A qué hora fue? ¿En qué lugar exacto? Bien, esto fue cerca de las 10 de la mañana, 10 y media. El tema es que ella salió a entrenar, se iban a juntar en el grupo para salir a trotar, y justo nos llegaron los compañeros, entonces ella se adelantó, salió de la UMPA, de la biblioteca de la UMPA de la universidad, hacia el lado de la reserva. Cuando va corriendo, más o menos ya había hecho unos cuantos metros, ve que había una tráfico, bueno, la observa así de lejos, y de golpe ve que se le viene algo. Claro. Bueno, ahí viene, se le ve se le tira encima un perro, y ella el único tiempo que tiene es poner el brazo. Y el perro le agarró el brazo y bueno, le empezó a morder, hasta que el dueño del perro llega hasta de la tráfico donde estaba, más o menos de 200 metros, hasta el lugar, y como puede saca al perro. Claro, es decir, el dueño del perro estaba lejos, no pudo ayudar a sí. su esposa en ese momento rápido, digamos. No pudo hacer, todo ese tiempo que él tardó en correr, le pedazó el brazo, se lo astilló, y le arrancó varios pedazos, digamos, del brazo. Sabe que terrible, las fotos como están publicadas no son... Usted publicó fotos ayer por la tarde y bueno, como ustedes pertenecen a un grupo de running, de gente que corre, nos enteramos por gente que los conoce a ustedes, que vieron las fotos a través de WhatsApp, y son realmente muy impresionantes. Es decir, el brazo derecho de su esposa está realmente muy, muy lastimado. ¿Qué dicen los médicos? Porque usted nos decía que ayer por la tarde ya hubo una intervención quirúrgica. ¿Cuál es la primera evaluación médica que ustedes les cuentan? Lo primero que nos dijo el médico es que lo antes posible había que desinfectar toda la herida, que había que le hicieron una placa urgente, y como estaba astillado, estaba lastimado el hueso, había que desinfectar todo, y bueno, le iba a poner unos clavos y coser, digamos, todas las heridas. Hasta ahí todo bien, digamos, salió del quirófano, estuvo más o menos 2 horas y media, y bueno, y después acá en la sala, con reposo, y bueno, con el cuidado de las enfermeras, digamos, que vienen a verla cada tanto, y bueno, con mucho antibiótico, ¿no? Claro. Hasta ahí llegamos. Ahora falta, digamos, el segundo parte, cuando venga el médico y nos diga más o menos cómo ve el brazo, cómo va porque está sedado también el brazo. Claro. El tema es cuando pase el tema de medicamento. Los antibióticos que tiene, a ver si le duele, no le duele. Claro. Si provoca una infección o no. O sea, todavía estamos ahí a la espera de ver cómo evoluciona toda esta herida. Héctor, buen día. Por acá también, Héctor, pero te consulto.
¿Habían vivido antes ustedes alguna escena así de perros, así donde van sueltos en la vía pública, en esta actividad que lleva a cabo Viviana y que llevan a cabo muchos runners, mucha gente que sale a correr? Nosotros somos como decía, somos el grupo Los Huemules. Sí. Somos un grupo, digamos, que fue creciendo a poco. Uh-huh. Nos juntamos a entrenar. Sí. En la reserva costera hemos visto muchos perros sueltos. Sí. Pero bueno, uno tiene la costumbre, digamos, cuando sale a correr, primero darse vuelta, pararse, pegarle un grito. Esa es mi forma de pararlo, ¿no? Uh-huh. Y es como para no achicarme, y bueno, hasta que llega el dueño se lo lleva. Sí. En este caso no hubo tiempo, ¿no? Porque claro. Se ve que el perro ese, sí. me llamó el dueño cuando yo estaba en la guardia, que no pude verlo personalmente. Uh-huh. Me llamó, me dice que ese perro él lo retiró de la perrera, de Río Gallego. ¿Lo retiró de la perrera? Lo estaba adiestrando y le estaba enseñando. Y que bueno, que en un momento él abrió la puerta, una jaula que tiene atrás de la Traffic, que yo no la vi, pero me enseñó así. Sí. Y se le escapa el perro. En ese momento fue que, bueno, salió para el lado donde estaba mi señora y se ve que él no se había dado cuenta. Cuando vio que la estaba mordiendo, se fue corriendo hasta el lugar y la rescató. Héctor, pero sí, lamentablemente sí. Existen las protectoras que creo que tienen que existir. Tenemos que cuidar a los animales. Sí, sí. Pero también tenemos que cuidar a las personas. Uh-huh. O sea, tiene que ser algo mutuo, porque si uno agarra, por ejemplo, y sale con un palo o con un fierro y entra a matar perros porque se te acercan, creo que uno va preso. Claro. Y tiene un gran problema. Pero en cambio, si esa mascota que atacó a mi señora, le despedazó el brazo, hoy la municipalidad la encierra, se le dan de resguardo a alguien, y bueno, queda ahí y sigue la historia, digamos. Claro. Así. Ahora, Héctor... Ustedes son acá de Río Gallego y ustedes ven, sí. van por la calle Maradona, por ejemplo, salen 15 perros en una cuadra. Sí. Puede pasar eso. Sí. No puede ser que yo le hablaba a mi hijo, que nosotros no puede ser que no podamos salir a andar en bicicleta, porque hay perros sueltos. No puede ser que no podamos salir a caminar o trotar porque hay que cuidarse. Hasta en la misma ría pasa que andan perros sin bozal. Sí, tal cual. Héctor, algo que me llama la atención. Usted dice que cuando estaba en el hospital con su esposa, con Viviana, claro que con mordeduras muy terribles por parte del pitbull, se comunica el hombre a quien se le escapó el perro. Pero antes dijo que él retiró el perro de la perrera. Uno supone, pero cuéntenos usted, que si ese perro fue retirado de la perrera es porque, mordedor. Claro, es porque ya había tenido antecedentes de mordedura o de situaciones peligrosas. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Qué pudo hablar con el nuevo, entre comillas, dueño del perro, esta persona que dijo voy a adiestrarlo y que se hizo cargo? ¿Qué pudieron hablar, si es que pudieron hablar tranquilos? No, él me habló hasta ahí, me dijo que estaba afuera del hospital. Y yo no pude salir porque justo estábamos con mi señora con el brazo, con toda la carne al vidrio ahí expuesta. Estábamos los dos solos y él me decía que si podía salir a hablar con él. Le dije que no porque estaba con mi señora, que estaba muy dolorida y que bueno, que en otro momento le iba a llamar para ver cómo ve la situación. Lo que sí él me dijo actualmente me dijo que él retiró el perro de la perrera para adiestrarlo, que lo estaban adiestrando bien, que tenía videos y esto fue un accidente, digamos, que no se le escapó justo en ese momento. ¿Qué significa que tenía videos? Bueno, ¿Videos de qué? ¿Que estaba adiestrando? ¿Qué mostraba? ¿Cómo estaba adiestrando al perro? Claro, que ¿Algo así como lo estaban educando? Sí, que lo estaban educando, exactamente. Mire usted. Me imagino igual ayer no era un día para hablar tranquilos, ¿cierto? ¿Usted tiene ganas de hablar tranquilo con ese hombre? Imagino, no le pido que le diga al aire, pero debe tener su nombre y apellido, su teléfono. No sé, ¿qué pasó con el perro, no? ¿A dónde está ese perro ahora? Porque claramente es un perro muy peligroso. Se escapó de la jaula y atacó enseguida. Y bueno, claro, su mujer la pasó realmente muy mal. Yo no voy a llamar, pero cuando todo esto se calme, digamos, cuando damos el segundo parte, cuando ya más o menos estemos en la casa, le voy a llamar. Y seguramente vamos a charlar, digamos, dónde está el perro, porque él tiene que, por lo que yo veo, todo esto lo superó a él. No es un buen tipo que, digamos, que educa perro, porque ya de entrada se le escapó y es un peligro. Claro. Es un peligro, sí. Héctor,
también están necesitando algo, ¿qué, por estas horas, qué es lo que necesitan urgente para la atención de Viviana? Gracias a Dios estamos bien, digamos, Ujú. estamos esperando, digamos, el avance, digamos, Sí, de la médico. medicina, ver Ujú. cómo sigue, digamos, la recuperación. Estamos muy agradecidos con todos nuestros compañeros runner que se comunicaron, es impresionante todo lo que mandaban saludos, que nos dijeron si necesitamos algo. Muchísima gente se comunicó. Ujú. Nosotros, gracias a Dios, podemos contar con todo lo que necesitamos. Y estamos muy agradecidos a toda la comunidad, ¿no? Porque de corredores a no corredores igual llamaron, Ujú. y bueno, se ofrecieron para lo que necesitemos. Así que bueno, por suerte, bueno, estamos esperando ahora el parte que del doctor, ¿no? De lo que sigue. Claro, a las 11 de la mañana nos decía, ¿no? Claro, media mañana van como los médicos pasando por las salas de internación viendo cómo están los pacientes. Así que esperan ustedes novedades ahora en un rato. Exactamente, ahora esperamos novedades a ver cómo sigue cómo él va a ver el brazo, o sea, qué medicamento le va a poner, si tiene que poner un tipo de antibiótico nuevo o sigue con el mismo, o sea, eso lo decide todo el médico, bueno, veremos a ver cómo sigue, pero bueno, por suerte lo que nosotros estamos viendo, que bueno, los dedos lo pueden mover por ahora, así que el color de la mano está bien, y eso por ahí nos preocupaba, porque si hay una infección, es gravísimo porque llegó hasta el hueso. Claro, porque la mordedura es en el brazo derecho, antebrazo cerca de la mano, ¿cierto? Cerca de la muñeca. Claro, se queda la muñeca. Mm. Así que por suerte, por ahora, aparentemente va bien todo, pero bueno, ahí es el segundo día y bueno, vamos a ver cómo siguen porque al coser, digamos, y unir todo lo que es carne, puede haber una infección igual. Así Claro. que bueno, eso lo verá el médico ahora y lo va a ir evaluando, si hay dolor, no hay dolor. Así que bueno, por ahora vamos bien. Héctor, le agradecemos Como mucho. digo, estoy muy Sí. agradecido a todos porque se comunicaron, impresionante. Lo que sí, bueno, uno reclama a la Municipalidad de Río Gallegos, tiene que poner, ponerse firme, porque sabemos que hay gente que no está de acuerdo, pero lamentablemente, al no estar de acuerdo en medidas de multas, de agarrar a esos perros, alejarlos de la gente, perjudican, digamos, y bueno, y pasa esto. Claro, ¿sabe, Héctor? Si ese Pensaba perro hubiese que. agarrado- si ese perro hubiese agarrado a un chiquito, Lo mata. Sí, de hecho hay a antecedentes, un- ¿no? Hay antecedentes sí. de pitbull, perros pitbull que cuando atacan, y estos son personas de porte pequeño, niños, bueno, han terminado en muertes. Y sabe, Héctor, que usted dice, le pido al municipio que tome cartas en el asunto, más o menos, resumiendo la idea es eso. Creo que usted viene de una situación muy dramática, su esposa internada, están esperando ahora que la recuperación que recién empieza, bueno, no se complique. ¿Pensó usted en hacer exposición policial o exposición judicial o comunicarse con el municipio? Es decir, lo que está bastante claro es que este perro es muy peligroso porque apenas escapó de la jaula, habiendo sido retirado de la perrera, atacó. Entonces, algo se tiene que hacer. Quizá usted no tiene la cabeza tranquila como para pensar en eso, pero no sé, quizás sí. Por otra parte, lo ha pensado para tomar medidas esta semana. Decir, ¿cómo puede usted, bueno, en este caso en carácter de denunciante, no de damnificado, porque ustedes son las víctimas en este caso? Nosotros tenemos que crear un antecedente, tenemos que hacer una denuncia porque si no, queda como todos los accidentes que hay y que nadie denuncia. Lamentablemente hay que hacer algo. Nosotros después que veamos más o menos el avance, por ahí que nos den el alta de acá del hospital, vamos a hacer una denuncia. Y si el tipo no nos quiere, porque no, él todo por teléfono y no apareció más, si el tipo no nos quiere dar el nombre, vamos a ir a la carrera municipal, vamos a averiguar el nombre y bueno, y haremos una denuncia por la declaración de él
o a la municipalidad o a ellos, o al mismo dueño que lo tiene ahora. Pero no puede quedar así, porque si no, Sí. va a volver a pasar. Esto va a volver a pasar. Y la municipalidad se tiene que encargar de esto, se tiene que encargar porque tiene un sector para eso. Sí, sí, exactamente. Héctor, le agradecemos a ustedes su tiempo por, bueno, en este día difícil para ustedes, realmente desgraciado, que se haya tomado estos minutos para contarnos lo que pasa y, bueno, reclamar las medidas correspondientes. Nosotros seguiremos de cerca lo que suceda. Bien, muchísimas gracias por llamar y bueno, y hacerlo público, porque esto es importante, es muy importante que se vea y que se difunda para que alguien o los responsables de los sectores empiecen a trabajar con más seriedad, digamos. Hasta otro momento. Que las cosas vayan bien. Muchas gracias. A usted. Gracias, muy amable. Se llama Héctor Armando Vargas. Él ayer por la tarde publicó: hoy es un día muy triste donde mi esposa, Viviana Velázquez, sufrió un ataque de un perro raza pitbull. Una atleta que por salir a entrenar, como es habitual en la reserva costera, fue atacada por un perro que se le había escapado al dueño. Irresponsabilidad le causó terribles daños en el brazo derecho y hasta quebradura. Lo más triste es que la perrera de aquí de Río Gallegos se lo dio a este tipo para adiestrarlo. Tengan cuidado y no se confíen de los lugares protegidos, porque hoy es mi familia, tiene que pasar por un quirófano y una larga rehabilitación gracias a esta gente irresponsable. Esta es la primera publicación que llamó la atención de mucha gente. Bueno, ahí nos decía Héctor la cantidad de mensajes de solidaridad que han recibido, ¿no? Sí. Lo bueno dentro de lo malo es que ha habido una buena atención médica inmediata, ¿no? Sí. Ayer mismo, domingo a la tarde, hay que decir, ¿no? Sí, domingo a la tarde, intervención quirúrgica en el hospital. Por las características que tienen al morder estos canes, que es popularmente se dice que se traba la dentadura. Claro, traba la mandíbula. Traba la mandíbula. Vos sabés que seguramente debe ser el caso de este pitbull. El municipio, cuando lamentablemente pasan este tipo de episodios, y ya han pasado varios con perros de esta raza, acá en la ciudad, los dueños, mediante denuncia policial, el municipio se lleva la mascota, la tiene un tiempo, se trata de que se apacigüe este perro, y posteriormente se consulta al dueño si lo quiere entregar para que sea dado en tipo una adopción o una tenencia responsable. Ajá. Y en otros casos se lo devuelve. Me parece que este ha sido el caso, pero estos perros cuando ya muerden una vez, muerden dos veces. Conozco un caso de un perro de esta misma raza, casi un par de años, mordió incluso había mordido acá en la avenida San Martín, cerca del Alce, andaba suelto. Sí, a una persona y... que trabajaba justamente en bienestar animal, ¿no? Sí, y no, la persona que lo captura era de bienestar animal. Claro, lo que comúnmente llaman la perrera. La perrera, ¿no? Bueno, se lo lleva a este pitbull. Se lo tiene un tiempo. Y después me dicen que ese mismo pitbull lo entregan, volvió a morder, vuelve a la perrera y lamentablemente se lo tuvo que sacrificar. Claro. Porque es un peligro. Fíjate vos la descripción que hace, en este caso, el esposo de Viviana. Estaban en la reserva, se escapa de la jaula y con 200 metros estaba el dueño del perro. Es decir, este perro salió... la reserva rápido. Es, para quien no conoce la reserva costera, vieron que salió desde la biblioteca de la UMPA. Se llaman Piloto Lero Rivera, es decir, Avenida Gregorio al fondo. Sí. El cruce con la que va para la Laguna Ortiz. Vos entrás a la universidad y podés entrar a la Reserva Costera Urbana por ahí. Sí. Que está la vieja pista de aviación, ¿no? Sí. De la Marina. De la Marina, sí. Vos por ahí podés entrar a la reserva, algo así como entrás por atrás. Por atrás. Por la descripción que nos hace el esposo de Viviana, Héctor, ella estaba en esa zona y escucharon ustedes la descripción. 200 metros estaba el dueño, se le abrió la jaula y claro, este perro, al primero que vio, esta mujer iba corriendo, por supuesto, porque es runner, estaba haciendo ejercicios, apenas vio a una persona, atacó, es decir, peligrosísimo, ¿no?
Sí, hay una cuestión que mientras escuchaba pensaba, vamos a tratar de establecer una comunicación o me muevo hasta allí, porque hablando con Diana Chicuy, que es de Bienestar Animal, entrevistándola en una de las visitas de Castramóvil a los distintos barrios, ella nos contaba que hay, que está trabajando Bienestar Animal notificando en todos los barrios Sí. de las sanciones por incumplir con la tenencia responsable, que son multas económicas Ujú. que se están Efectivizando. implementando, Sí, exactamente. Son resoluciones de muchos años que nadie las ponía en Claro, funciones exacto. y que en este caso buscan justamente desde el municipio regular eso mediante, bueno, la cuestión en Monetaria. este caso punitiva, que es Ujú. monetaria, porque en los barrios sobre todo hay muchos perros que uno está acostumbrado, ¿no? Acá que el perro es como rasca la puerta, entra y chilla un poco y sale y lo dejás y que El haga perro de lo la cuadra. suyo. Sí, Es el perro exacto. de la cuadra. Hace lo suyo y cuando tiene ganas de volver, vuelve. Y nos explicaba que no es así, que las cuchas en la calle tampoco están bien, en la vereda sobre todo, ¿no? Y que justamente hay sanciones económicas para esos casos. Así que vamos a tratar de contactarla para Sí, charlar con ella. y eso de lo peligroso que tienen esos perros que rascan la puerta, no es mío. No es mío, es de acá del barrio. Sí, No es de nadie. pasa mucho eso. Nadie nos se hace contaba. cargo de lo que te Nadie pasa. se hace cargo y el perro, que es claramente en algunos casos de una casa, pero cuando cae claramente la inspección o los agentes municipales a notificar o a hablar, ¿no? No es mío, estaba ahí en el patio de casualidad. Es mucha la población de canina, en cuanto también hay mucho perro suelto, evidencia esto, ¿no? Claro. También, que no es la primera vez que pasa este tipo de cosas con la gente que hace atletismo, la gente que hace runner. Muchas veces hay en esa zona de la reserva costera urbana se da lo peligroso que la gente que trabaja ahí no ha mencionado. No tan solo hay mordeduras a la gente que corre, sino la presencia de perros asilvestrados en esa zona. En esa Hay zona, mucha en presencia. muchos casos, Sí. hubo muchos años por la cuestión del desmanejo del vaciadero. Sí. Está blindante, Claro, digamos. De hecho, también el vaciadero, los perros, por supuesto, no conocen de límites entre una reserva y un vaciadero y está muy cerca. Sí. Sí. El Está vaciadero pegado, de la sí. reserva, Si vos entrás, hay un camino que vos entrás por la pista que decías vos de aterrizaje, digamos yendo en línea recta hacia Punta Loyola, vos ves el puerto y hay un camino, podés ir hasta esa punta de la reserva y está, no sé, 300 menos de 100 metros Sí. a la izquierda está el vaciadero. Sí. De hecho ves las fosas. de hecho ahí. hay vehículos ahí. Sí. He visto, en mi caso fui a andar en bici la última vez, todavía estaba lindo, habrá sido marzo. Mediados de marzo, que todavía no hacía mucho frío, fui un domingo. Y bueno, había perros, que además está prohibido que la gente entre perros porque es una reserva costera Exacto. Hay un de aves cartel. migratorias. Hay un cartel. Sí, está en la cartelería de que está prohibido los perros Sí. y había gente con perros. Sí, pero la gente entra por el otro, donde Claro, por vos distintos decís. lugares Sí. o sencillamente Sí, y no entiende, ¿eh? es un lugar grande, entonces por ahí, claro, Sí. cuando querés si hay alguien controlando, se da cuenta que hay un perro cuando el perro ya está dentro, ¿no? Se enoja la gente. Cuando le Sí, dice, hay, "Señor, hay de todo, tiene ¿viste? que retirarse". Ese día, por ejemplo, no puede había andar. había gente con el perro con correa. Sí. Vos decís, bueno, no está mal, quiero decir, está mal que esté su perro ahí porque no tiene que estar, Claro. pero era gente que lo tenía con correa y bueno, qué sé yo, por lo menos el perro no andaba escapándose, Ujú. corriendo, que como es una reserva de aves, o sea, que una reserva que tiene aves migratorias, por eso también están prohibidos los perros. Pero bueno, en fin, es una zona de perros. Le mando un beso a Moira, que es del grupo de runners, y dice que esa zona, ellos, bueno, van a correr ahí, ¿cierto? Este grupo de los huemules siempre está llena de niños en ese lugar y que el supuesto adiestrador no ha sido nada responsable. Claro, exactamente. Porque se les recomienda o se les da una serie de indicaciones, ¿no? Cuando esta persona adopta a este perro que ya ha tenido episodios o antecedentes de mordedura, lógicamente es medio raro, ¿no? Suena medio raro volver a trabajar con
con un can de ese tipo, de esa tipología, ¿no? Que es de raza peligrosa, ¿no? Tenemos más mensajes al 51 60 51. Buen día, arriba la energía después de tantos feriados. A mí me preocupa mucho lo que está pasando con los bombardeos. A no ser indiferentes, nos apunta Alicia. Le contamos a Alicia que tenemos el tema en agenda. Uno dice, bueno, ¿por qué vamos a hablar de Irán y de Israel? Bueno, porque es una guerra, en principio. Una guerra quizás no convencional, ¿no? Un nuevo tipo de guerra donde son ataques a distancia, pero eso afecta al mundo entero. Lo decíamos el otro día, que iba a afectar la cuestión del precio de los combustibles y que eso se traslada a inflación si termina efectivizándose. Lo comentamos Sí. el jueves. Sí, pasa Bueno, el 20% del crudo del mundo pasa por ahí. bueno, ya el asunto es que eso ya empezó a hacer noticia el fin de semana, ¿no? Sí. Vieron que, excepto YPF, las otras petroleras Ujú. expendedoras de combustibles en Argentina están ya diciendo que van a remarcar Y precios. todo es especulación igual en este mundo. Así que bueno, tiene sus consecuencias, Sí. en este caso económicas, y vamos a hablar del tema en sus implicancias más amplias. Le agradecemos a Alicia el mensaje. Hola, buen día. En realidad la culpa no la tiene el perro, el animal es el que no pudo cuidarlo y además no sé por qué motivo no tenía puesto el bozal. Es para pensarlo, nos apunta César. Bueno, nos decía Héctor, el marido de Viviana, que van a hacer la denuncia, ¿cierto? Ujú. Y bueno, uno no sé si el municipio actúa de oficio, no sé si se llama así, pero si fue Sí, un pitbull tendría que actuar si de fue un oficio pitbull porque- que salió de la perrera, Claro. para decirlo en criollo, tienen que saber más o menos de qué pitbull se trata, ¿no? Ujú. No creo que haya muchos pitbull en la perrera o control animal, para decirlo con propiedad. Otra vez un ataque de un perro, ya había pasado antes y no se responsabiliza a los dueños. Un boxer lo hizo 2 veces. Mínimo servicio comunitario, una multa que se haga cargo de los gastos del médico, el dueño del animal. Es que debe ser Eh, así, ¿eh? Y el boxer pudo haber matado a una señora mayor, nos apunta David, Ujú. en relación a otro caso, ¿no? Sí, sí, sí. De un perro que reincidió en el ataque a las Sí. personas. ¿Cuándo van a solucionar el tema de los perros? No se puede caminar, correr, andar en bicicleta y pobres las motos. Ni que hablar de sí, es cierto, de los excrementos en todas las veredas. Sí. No es difícil, copien la provincia de Mendoza, nos apunta Alicia. Buen día, chicos, el tema de los perros es un problema. Uno no puede caminar tranquilo ni llevar los chicos al cole. Hace un par de semanas un nene trataba de ir al colegio, salieron 4 perros a querer atacarlo, nos apunta Katy. Ujú. Bueno, es un problema, sigue siendo un problema. La el de superpoblación canina. Los super- perros sueltos. perros sueltos, perros Y con la muy no- poco cuidado. Y claro, la poca responsabilidad a la hora de esta palabra que se ha mencionado mucho, tenencia responsable. Que en este caso hay que poner una I adelante, ¿no? Ujú. Tenencia irresponsable. Bueno, charlamos largamente del asunto, tuvimos el testimonio de primera mano, en primera persona. Vamos a seguir atentos a lo que suceda con este hecho, ocurrido el fin de semana. Son ahora las 10 de la mañana, 22 minutos. Tenemos un programa con muchas cosas hasta el mediodía. Héctor Nica Mancilla, como para distender, digo, uno mira fútbol con la expectativa de distender, de ver buen fútbol, de pasarla bien. Vos estás siguiendo en detalle el Mundial de Clubes. Imagino, Juli, que también vos. Sin dudas. ¿Qué está bueno resumir y contar? ¿Qué ha pasado el fin de semana? Se ha emparejado mucho el fútbol sudamericano con el europeo, ya no quedan dudas. El único equipo que perdió sudamericano contra un europeo fue Boca el viernes contra el Bayern Múnich en una derrota esperable si se quiere, pero que como se presentó en los papeles, claramente le dejó un sabor amargo a Boca. Porque lo tuvo para empatarlo y se le escapa en el final en una jugada o a un jugador que fue Michael Olise o Micael Olise, que lo habían controlado bastante bien a pesar de lo difícil que fue y que terminó poniendo el 2-1. El 1-0 lo había marcado Harry Kane en un gol de rebote. Me parece a mí que Boca tiene todavía varias chances, no sé cuántas, pero tiene chances de clasificar. Puede meterle varios goles, tiene que meterle 6 o 7 por lo menos al Auckland City. Que recibió pero 6 de los franceses del Benfica y 10 del Bayern. exactamente. El tema está en que no haya una tregua europea entre Benfica y Bayern Múnich y terminen empatando, que eso le daría el pase. Bueno, Bayern Múnich ya lo tiene. Benfica, si empata, clasifica automáticamente a la siguiente instancia, pues tendría 5 puntos. Y Boca, por más que le meta 700 goles a Auckland City, se quedaría en el intento.
Pero me da la sensación de que Bayern Múnich tiene para ganarle tranquilamente a Benfica y entonces Boca tiene que enfocarse en embocarlo. Como hincha de River, debo decir dos cosas. No es un comentario de periodista deportivo, que no lo soy. Primero, me pareció muy digno lo de Boca el viernes a la noche, lo vi el partido. Es decir, Boca compitió, puso espíritu, el otro equipo era superior claramente y sobre todo también superior en individualidades, pero Boca estuvo en partido, hizo partido y compitió así con mucha dignidad. Merentiel, un golazo espectacular, el de Merentiel. Por lejos el mejor jugador. Además, esto de resolver la jugada solo, el autopase, realmente un gol memorable. Un gol memorable. Sí. Esos goles que van a ser recordados, y qué lástima que termina como perdieron. termina el torneo. Qué lástima que perdieron, porque si no el punto con ese gol hubiese tenido un sabor épico. Totalmente. Y después, como hincha de River, juegan hasta el final. Eso raza superior, claro. Raza superior. Claro. Eso dijo Macri de los alemanes cuando Argentina perdió la final del mundo después del 2014, ¿no? Sí, Exacto. Una frase terrible, terriblemente racista. Sí. Macri diciendo son una raza superior, hablando del país que tuvo el nazismo, ¿no? Emulando a Adolfo Hitler. Pero se la perdonaron esa Macri, ¿eh? Pasó. Nunca se la facturaron demasiado. No, se la Pasó porque incluso- pasaban como furcios y bueno, así es Macri. Pero sí, fue terrible. Sí, es el tarado este. No, Así. era el presidente. Bueno. Un poco de respeto. Y después River ganó 3-1. Muy bien. La semana pasada ganó 3-1. No. Claro, la semana pasada sí. Ayer empató, antes de ayer empató. Perdón, empató con Monterrey, exactamente. Claro, por eso digo, Exactamente. como hincha de River, hagamos una vaquita, compremos un delantero con gol. Sé que se lesionó Driussi, Sí. Borja entró y hizo lo que pudo, Piti Martínez entró y hizo lo que pudo. Básicamente a River le faltó gol. Increíble cómo River no ganó 2-0 ese partido. Sí. Martínez cuarta en el primer tiempo erró una, viste cuando decís es gol, y pasa al lado del palo. Sí. Y un partido con el que River debía clasificarse porque lo jugó para ganarlo, ahora tiene la clasificación, digo bien, complicada porque tiene que ganarle al Inter en lo posible. Sí, me parece que River va a terminar clasificando y lo que le da de positivo, digamos, la instancia que va a definir con el Inter es que ya lo va a poner en un ritmo de competencia. Ya lo va a poner en un tono de octavos, cuartos de final contra un rival que viene de jugar la final de la Champions hace nada, de perderla por goleada y de dar vuelta a un partido que no le sobró absolutamente nada. Lo vi completo. No juega nada. No, la verdad que no juega nada. Lautaro Martínez hace lo que puede, con alguno que otro, Di Marco, quizá, Zalewski, pero que le costó un montón ganar y que lo ganó sobre el final contra el Urawa Red Diamonds, que quedó afuera. Sus hinchas también que fueron en gran cantidad, estaban muy compungidos por haber quedado afuera. También eso regala el Mundial del Club, ¿no? La posibilidad de conocer a esas hinchadas. A esa, la del Wydad Casablanca ayer, que también, o Wydad, que ahora se llama Wydad solamente, de Marruecos, que también estaba repleto. Y me da la impresión de que sí, de que River va a llegar a los octavos de final, pero con esta medida que va a ser compleja y que lo va a poner, bueno, le va a subir la guardia, por decirlo de alguna manera, de cara a lo que será los playoffs. 99 goles, casi 100. Hoy seguramente se superará los 100 goles que van anotados en este Mundial de Clubes. 3 goleadas, la primera de ellas, la que todos vimos y asustó, la del Bayern Múnich ante el Auckland City por 10-0. La segunda, también protagonizada por el conjunto del Auckland, en este caso los 6 que endilgó, que recibió de Benfica. La tercera, la de ayer, la del conjunto del Manchester City, Sí. donde debutó con gol de tiro libre, un lindo gol de tiro libre, el Diablito Echeverri, el 6-0 Bien por él. del City ante el conjunto de Al Ain de Emiratos Árabes. Y quizás la cuarta goleada de este mundial también lo tiene partícipe a ese mismo conjunto emiratí, porque entre semana había sido goleado por 5-0 ante la Juventus. Si uno tuviera que analizar, y está todo dado entre Sudamérica y Europa, en cuanto a lo que están mostrando
talento futbolístico Sí. o alguna cosa más. La victoria del Botafogo sobre el PSG, por Exactamente, ejemplo. sí. Que se festejó, los argentinos lo festejaron, de hecho. Sí, La victoria de Fluminense también. sí, pero de todas maneras, a la hora de haber equivalencias o crecimientos, no lo han habido en este Mundial de Clubes, salvo alguna que otra. Por ejemplo, Al Hilal, que ayer empató con Con el Salzburgo. con el Salzburgo Red de Bull. Austria, con el equipo que es de la bebida energética, porque es así. Le había sacado un empate al Real Madrid, pero de todas maneras los asiáticos o los conjuntos del Golfo Pérsico, que gracias al petróleo y al gas pueden darse estos gustos caros de tener jugadores de primer nombre o de renombre en sus conjuntos, no les cuesta a la hora de amalgamar un equipo o hacerlo competitivo, algunos casos. El resto es Sí, son más de lo mismo. conjuntos de individualidades Sí, que equipos de fútbol. exactamente. Claramente. Y en una competencia como esta se nota lindo el mundial. Está lindo el Mundial de Clubes. Vos de a- que no lo querías. No, de a poco despertó el interés, como ha despertado el interés también de, por así decirlo, los propios norteamericanos y personas que residen en dicho país, Sí. extranjeros sobre todo. Días atrás se había amenazado desde la administración Trump de controlar los estadios, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, documentación a las personas cuando ingresen. Esto permitió, o esto fue en contra de la organización, porque muchas personas que residen en Los Ángeles y que por ahí no están con todos los papeles en regla. desistieron de ir, devolvieron las entradas. Mira. Esa es la otra cara quizás que no se conoce del... Porque encima del en Los Mundial de Ángeles Clubes. justamente se está dando una Se dio oleada una revuelta, fuerte sí, contra la deportación y demás. exactamente, así que bueno. El Pero lado bueno, B. a vos te gusta hablar del Mundial del Club para no hablar de otras cosas, ¿no? Que se vino la Tercera Guerra Mundial, etcétera. No, lo vamos a hablar. Decilo. Vamos a hablar de eso. Está en nuestra agenda, fuera de broma, a las 11:30 de la A mañana. las 11:30. Tener una comunicación telefónica con alguien que analiza muy bien estos temas de la ciudad de Buenos Aires. Así, ojalá tengamos la suerte de la nota que ha producido nuestro colega productor Sandro Díaz. Ahora, siendo las 10:31, hay otro tema muy importante para poner en agenda, también con entrevista. La noticia en primera persona. Charlamos con los protagonistas. Esto es Entrevistas en Arriba el Día. Hace un mes atrás tuvimos aquí en los estudios de Radio Nuevo Día la visita de Romina Lasaño. Romina Lasaño es delegada de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, en el INTA de aquí, ¿no es cierto? El de la sede de Río Gallegos, o con epicentro en Río Gallegos. Sabemos que el INTA tiene un trabajo en territorio amplio y en territorio también rural. El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Hace un mes ella fue muy clara diciendo tenemos mucho temor de las medidas del gobierno nacional en las próximas semanas. Unos días después de que la entrevistamos a Romina aquí en el piso. Al otro día te diría. Claro. A las horas. Recordanos. Salió la publicación de referente de Guzmán, el referente de la Libertad Avanza. Jairo Guzmán, cierto es, el referente de la Libertad Avanza en Santa Cruz, hizo una publicación tomando la nota de Nuevo Día diciendo algo así como se acabaron los privilegios, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué quiere decir? Es la lógica de la motosierra, ¿no? La lógica de la motosierra es decir, va a haber ajustes, pero son ajustes para ser justos, no ajustes injustos. Estoy más o menos conceptualizando. Pero también habló uno de los directores de carrera del INTA, en aquel entonces, por primera vez, rompió el silencio. Nosotros compartimos el audio en ese momento, advirtiendo como máxima autoridad del INTA que se venía efectivamente una aplicación de las políticas de Milei. Bueno, estas cosas han empezado a suceder. Está en línea de teléfono Romina Lasaño y la saludamos. Romina, buen día. Te saludamos aquí en Radio Nuevo Día, Leandro y Héctor. Hola chicos, buenos días, ¿cómo les va?
Nosotros estamos muy bien y en verdad estábamos muy expectantes siguiendo las definiciones allí en el INTA. Vos nos comentaste acá hace un mes que Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, había ya planteado la fusión del INTA con el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Algo de eso, hubo mucho ruido en este tiempo. La pregunta para abrir la charla concretamente, Romina, es ¿qué está sucediendo que nos querés contar en el día de hoy? Bueno, mira, tal cual fue la charla, en el mismo contexto en el que fue la charla hace un mes atrás, seguimos con las mismas incertidumbres. Estimamos que en el lapso de estos días va a caer la lluvia de decretos de Milei, de Sturzenegger, respecto a los organismos nacionales y el ajuste o lo que ellos le llaman desregularización de los organismos nacionales, en donde, bueno, concretamente veremos cómo queda puntualmente el INTA, entre los otros organismos, por supuesto. Es un decreto, suponemos, entendemos 12 decretos van a salir en estos días. Ustedes piensen que el 8 de julio se le acaban los superpoderes que se le otorgó el Congreso al presidente de la Nación, que le da la posibilidad y la potestad de generar estas intervenciones en los organismos del Estado y, en el caso del INTA, romperlo, ¿no? Y en el caso de muchos otros también, hacer modificaciones muy, muy profundas, que en el caso del INTA, que es lo que yo puedo hablar con conocimiento, no hay un criterio pensado, sino que es romper por romper, es ajustar por ajustar y bueno, y tomando algunos mínimos criterios que fueron generados por los mismos trabajadores y trabajadoras del INTA y la Dirección Nacional, que intentan interpretar todo este movimiento que está ocurriendo y bueno, se presentó una propuesta de ajustes, increíble lo que voy a decir, pero es lo que se presentó, los mismos trabajadores, ¿no? La misma línea del INTA presentó una propuesta de ajuste, entendiendo la situación que se plantea a nivel país, pero cuidando a los trabajadores y tratando de que el INTA no deje de existir. ¿Y cuándo fue eso, Romina? Esa contrapropuesta de ajuste, algo así como, bueno, a ver, nosotros ajustamos nuestros propios números, defendiendo al INTA ajustamos nuestros propios números. ¿Quién hizo esa presentación? ¿Por cuenta de quién corrió? Es un engorroso para explicarle a la población y aburrido aparte, pero básicamente de una manera muy simple se los puedo explicar. El INTA tiene una parte técnica que está a cargo del director nacional y una parte política que está a cargo de hoy por hoy de Nicolás Bronzovich, que es el presidente del INTA, y María Beatriz Giraudo, que es la vicepresidenta del INTA. Ellos son la parte política dentro del INTA, son puestos políticos puestos por Milei, que tienen la expresa decisión de ajustar, ¿no? Entonces, cuando ellos, sobre todo el presidente, se presenta, hizo una presentación a los trabajadores, bueno, al Consejo Directivo Nacional del INTA, donde la propuesta de gestión. En su propuesta de gestión, esto fue el año pasado, él propone una serie de puntos que es la que quiere llevar a cabo, entre ellos proponía sacar todas las unidades de extensión que tenemos en el territorio nacional, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, son 300 oficinas técnicas, las eliminaba, sacaba un montón de trabajadores, alrededor de 1.500 trabajadores quedaban despedidos. Bueno, hay una serie de cosas que bueno, él era en su propuesta de trabajo, ¿no? Con eso llega a la presidencia, ¿no? Con eso fue cómo él se presenta ante un gobierno nacional que lo veía con ojos de excelente, esto es lo que necesitamos. Sí. Bueno, él presenta eso y bueno, obviamente, o sea, el INTA está inmerso en una situación y un contexto nacional donde vemos que hay ajustes y despidos de compañeros por todos lados. Entonces, ¿qué hace el INTA? Trata de, en la dirección, la parte técnica del INTA,
junto con toda la línea de gente que tiene puestos dentro del INTA. Tengo entendido que son generan- cargos concursados, ¿cierto? Escuché en un medio nacional, recién hacía la referencia, de un director técnico, que son gente profesionales, pero de cargos concursados. ¿Te referís a eso? Es decir, gente con experiencia y que conoce el INTA. Quiero decir, no es la lógica Sí, de la sí. motosierra del recortar por recortar. No, exactamente, Leandro. En general, en el INTA hay casos, ¿no? Que son, pues, que llegan al lugar y les dan el puesto, pero en general la mayoría hasta que se concursa, ¿no? Porque el concurso implica una cuestión administrativa que a veces lleva tiempo y entonces no siempre todos los puestos están concursados, pero mayoritariamente nuestros puestos están concursados. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, la respuesta es sí. Son gente concursada que tiene con concurso de antecedentes, ¿no? Y profesionales. Bueno, hicieron una propuesta de ajuste. Obviamente nosotros desde los trabajadores apoyar una propuesta de ajuste y menos desde los gremios, ¿no es cierto? No estábamos de acuerdo. Pero entendíamos que, bueno, la propuesta era tratar de achicar estructuras, de achicar puestos y de gestión, de achicar algo más o menos, viste, que tenga impacto en el presupuesto, pero cuidando los puestos de laburo, o sea, Claro. no despidos de compañeros y compañeras en el Estado Nacional. ¿Y qué recepción tuvieron de esa presentación? Bueno, al principio, dentro del organismo está un consejo directivo nacional, que son los que básicamente son gente de la mesa de enlace que toma las decisiones adentro del INTA, que son parte, ¿no? Porque es complejo, pero bueno, para no Sí, es una aburrir. especie de cuerpo colegiado con representantes de distintos sectores. Y privados y públicos, Claro. exactamente. Entonces, bueno, ellos en principio vieron eso y dijeron, bueno, la propuesta, dijeron, bueno, puede ser. Bueno, hasta que Bronsovich se mete en eso y no, ¿no? O sea, esperan, nos dieron 75 días, le dieron a la Dirección Nacional 75 días para generar la propuesta, ellos querían ver sangre, ¿está bien? Ellos querían ver un montón de disminución de trabajadores en el Estado Nacional. Entonces, no buscaban una propuesta eficiente, ni una propuesta de decir, bueno, bajemos los caciques no, eso no. Lo que ellos querían era sangre. Romina, ¿sabes qué? Bueno, un punto en relación a esto. Lo que he escuchado en medios nacionales vale decir que no es un tema que esté súper abordado. Quiero decir, es un tema sensible, pero no está en primera plana. Pero lo que he escuchado en algunos medios que sí abordan esta agenda es que la lógica del gobierno, ustedes dicen, bueno, todavía estamos esperando la motosierra concretamente, ¿no? Pero lo que se presume por todo lo que se dice de manera informal y extraoficial es que es una intervención muy destructiva. Es decir, he escuchado a gente muy respetable a nivel nacional decir, ojo que esto funciona bien. Tanto lío con que el Estado funciona mal y hay que hacerlo eficiente, ojo porque hay cosas que acá funcionan bien y por lo que se está escuchando va a ser una lógica destructiva. Digamos, esa es la preocupación también, ¿no? Digo, además de los puestos de trabajo que vos como delegada de gremial de ATE, por supuesto que siempre es tema número uno. Pero el contexto de esa discusión o lo preocupante va por ahí, por lo destructivo que puede llegar a ser. Y vos pensás que el INTA tiene dos patas. Una es la investigación y una es la extensión. Y el presidente del INTA propone en su propuesta de gestión eliminar la extensión. Y para que la gente entienda qué es la extensión, es lo que investiga el INTA, sería el brazo que le llega a los productores. La extensión es todos nuestros compañeras y compañeros de trabajo que están en el territorio laburando con los productores, ya sea los grandes productores como los pequeños productores, ¿no? Y en este contexto te hago un paréntesis sí. Que apuesta a lo mismo, ¿no? Una de las en el interín hasta que salga el decreto de modificación, que todavía no tenemos noción por dónde nos rompen, sí hay un montón de expectativas, digamos, todas negativas, pero es el cierre de la experimental del AMBA. El cierre de la experimental del AMBA, que es una experimental creada en el 2007, es una experimental creada para
para atender a todo el cinturón hortícola de la zona metropolitana de Buenos Aires. Es decir, todo lo que crea los alimentos frescos que se crean en la zona metropolitana de Buenos Aires, que es muy importante, ¿no? Para todo lo que es conurbano y el AMBA. Sí. Nosotros atendemos eso ahí. Bueno, esa experimental la cierran, ¿no? Entonces, vos fíjate esto, o sea, ellos promueven esto, volver a un sistema extractivo, a un sistema agroexportador, y el pequeño productor, el que produce para el consumo interno, lo que vos consumís, lo que consumimos todos nosotros internamente en Argentina, eso está absolutamente despreciado. Romina, esta está gente, bueno, ¿no? está bueno volver a una pregunta que lo conversamos hace un mes cuando estuvieron ustedes aquí en la radio, que es ¿cuál es la utilidad del INTA en Santa Cruz y en Gallegos, o en Gallegos y alrededores? Está bueno graficar el para qué sirve, ¿no? Vos decís, por ejemplo, área metropolitana de Buenos Aires, hay muchos pequeños productores que son ayudados por el INTA para la producción agropecuaria que, bueno, termina esto en alimentos. Acá, ¿cuál es ese laburo y cuál es el riesgo? En general, mira, para que la gente entienda, porque somos un organismo que no nos vinculamos directamente con la gente común, y eso también, o sea, nos vinculamos con un sector que es el agropecuario, ¿no? Sí. Entonces también la gente muchas veces no nos conoce, solamente a veces a través de programas como el ProHuerta, que este gobierno lo sacó. Nos vinculamos muchísimo con la gente común, ¿no? Con aquella que quería tener su huerta, o tenía un pequeño espacio, o macetas, o cajones, o un pequeño espacio en su patio para poder hacer una huerta, o pequeños animales de granja. Bueno, todo eso que se atendía fuertemente desde el programa ProHuerta, eso desapareció. ¿Desde cuándo fue eso, Romina? Recordanos. Y lo sacaron a fin de año, cuando vuelan el Ministerio de Desarrollo Social. Esto era un proyecto que se trabajaba entre el INTA y el Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Cuando este gobierno vuela al ministerio, no quedó cabeza que firmara ese convenio. Entonces, autoridades del INTA tuvieron 3 días, 8 horas sentados en el pasillo del ministerio para que alguien los atienda con el convenio ya listo, y eso no fue posible, y eso hizo que se quedaran 43. Creo que la perdimos, ¿cierto? Saben que ahí volvemos a intentar la comunicación, igual más o menos la estamos promediando. Con quien estamos conversando es Romina Lasaño, ella es delegada de ATE en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Toma una nota de los colegas de Tiempo Sur que han publicado en los últimos días. Nación profundiza el desmantelamiento del INTA, el avance del plan de ajuste sigue impactando en las agencias territoriales, así se llaman, ¿no? Sí. Agencias territoriales. De hecho, por estas horas también hay mucha preocupación en la estación territorial o estación del INTA en Trelew. En Trelew. Sí. Claro, esto, la preocupación es extensiva a todo el país, ¿cierto? Todo el país, sí. Habla, claro, ¿de qué se habla? Esto, tomo la nota de Tiempo de nuevo. Severos recortes presupuestarios y freno al financiamiento de las sedes. Freno al financiamiento de las sedes. Lo que estaba por preguntarle a Romina es qué pasa, por ejemplo, con los alquileres. Porque hay muchas sedes que son alquiladas y el temor es, por ejemplo, que te dejan de mandar el dinero para el alquiler. Las partidas, claro. Por decir una cosa elemental, ¿no? Romina, te recuperamos, ¿cierto? Sí, acá estoy. Bien. Se cortó. No, te decía que, a ver, para que la gente interprete cuál es nuestra función. Nosotros aportamos al desarrollo sostenible del sector agropecuario, el agroalimentario y el agroindustrial, a través de la investigación y la extensión, que era lo que yo te comentaba, que era como nuestros 2 pilares, ¿no? Del INTA. Entonces, en el sector agropecuario no está solamente los grandes productores que tienen un montón de dinero, capital y que exportan. También está el pequeño productor, como una pyme, aquel del que hablábamos del sector del cinturón fruti hortícola y florícola, por ejemplo, del AMBA. Y bueno, y el INTA tenía eso, ¿no? Esperemos que lo siga teniendo, pero nuestras expectativas no son buenas respecto de eso. Vuelan todo una parte que tiene que ver con el modelo de país que se plantea en este momento, ¿no? Este gobierno. Es
se va a un modelo de país agroexportador. Mm. Y ahí es donde se apunta. Y ellos quieren que el INTA solamente atienda a ese sector agropecuario. Entonces, dejamos de tener la territorialidad y la llegada con los pequeños productores. Claro, por eso la verdad, cerraron el Prohuerta, digamos. Con esa lógica cerrás el Prohuerta. ya lo cerraron. Claro, por pero eso. el INTA siguió trabajando con los productores con mucho menos recursos, porque ese programa realmente era muy bueno. Y bueno, se siguió trabajando desde el asesoramiento, porque las capacidades están adentro del INTA. Por ahí dejamos de tener el dinero, ya no tenemos las semillas para entregarles a la gente, ni tampoco los pollitos para regalarle a las familias que tenían su gallinero, y así ellos podían proveerse las proteínas para la dieta de la familia. Es muy importante eso, porque vos pensás que en este momento donde hay un montón de gente bajo la línea de pobreza que no logra llegar a fin de mes primero, ¿no? Y mucho menos poner en la mesa una dieta balanceada para que los hijos, los adultos mayores y nosotros mismos, las personas que estamos en actividad, podamos comer acorde, porque eso tiene que ver con la salud, tiene muchas implicancias. Sí, la calidad alimentaria, ¿no? La calidad de nuestros alimentos y nuestros hábitos alimentarios. Comer mejor, comer más sano. Exactamente. Y bueno, y ahí detrás de eso está el INTA. Detrás de cada alimento que consumimos nosotros como cualquier persona normal de este país, está el INTA. ¿Qué produce? Por ejemplo, vos me preguntabas hace un ratito, ¿qué hace el INTA? Bueno, hemos sido pioneros con las vacunas de la aftosa, por ejemplo. Algo que a nivel, por ahí la gente común no lo sabe, pero es una enfermedad muy compleja y entonces esta mejora que se hizo con la vacuna de la aftosa fue mundial. Después hay mejoramientos en un montón por ejemplo, en variedades de trigo, en hortalizas, en genética animal, en frutales, en pasturas que comen los animales que después nosotros consumimos la carne, producción hidropónica, que por ahí ustedes están en tema por los últimos años que compañeros nuestros de acá del Experimental Santa Cruz han llevado el cultivo hidropónico a las instalaciones de la Antártida, donde los compañeros que viven allá, bajo esas condiciones tan terribles, no podían comer alimentos frescos, por ejemplo. Claro. Entonces, la hidroponía, que es un lugar absolutamente controlado, donde se puede cultivar algunos alimentos, les permitió a la gente que vive en la Antártida, bajo condiciones tremendamente extremas, poder comer una ensalada, que no lo podían hacer, ¿no? Y son trabajadores y necesitan los mismos nutrientes que cualquiera de nosotros acá, pero que nosotros la teníamos fácil. Vamos a la verdulería y lo compramos. Romina, ¿sabés que cerramos ahora la charla con esto? Y desde ya que, bueno, hacemos este llamado a través de nuestro productor Sandro Díaz, porque nos interesa seguir el tema, y desde ya que estamos en comunicación, a ver, la espera es entonces, al gobierno le quedan un par de semanas por las facultades que le dio el Congreso para dictar una serie de decretos donde se espera la lógica de la motosierra en el INTA. Veremos cuál es el criterio finalmente, pero el temor es lo que vos venís describiendo, además temor con cosas concretas, ¿no? Ya hubo muchos despidos, vos de eso nos contaste en la entrevista anterior, y por poner el ejemplo de esto, ¿no? Que Vale demuestra un botón, se cerró el plan Pro Huerta que ayudó a un montón de gente. Me comentaba nuestro productor Sandro que incluso existe el riesgo de que haya un desfinanciamiento, que ustedes no puedan pagar costos de alquileres, por ejemplo. ¿Es tan así? ¿Tenés idea? Es decir, ustedes tienen una serie de gastos fijos de infraestructura elemental y que eso estaría en riesgo. ¿Eso es un temor o cómo lo ven? Sí, Leandro, vos pensá esto. A ver, el temor del ajuste es 100%. No hay una cuota de otra cosa que no sea temor. Pero respecto a lo que vos me preguntás particularmente sobre los costos fijos, vos pensás que nosotros a nivel nacional nos estamos manejando con un presupuesto del 2023. Es decir, como no se aprueba una nueva ley de presupuesto anual, que esto no implica solamente al INTA, no implica al país entero. Entonces, ¿qué pasa? Se sigue prorrogando los presupuestos anteriores. En este caso, estamos prorrogando el presupuesto del 2023. Claro. Pero ¿qué pasa? Esto es
malo en el sentido de no es que nos bajaron el presupuesto. Sí, se lo comió la Nosotros tenemos el mismo inflación. Se lo comió la inflación en este Exactamente. tiempo. Claro. Exactamente. Tenés la misma Entonces, plata que hace un ¿qué año y pasa? medio, pero con todo mucho más caro. Exacto. Entonces, claro, ahora nos está costando cubrir un montón de costos operativos y cubrir, por ejemplo, alquileres. Entiendo, por ejemplo, entiendo. ¿no? Que es Claro, una de las eso cosas me que más apuntaba nuestro productor y ahora entiendo por dónde viene. Romina, te agradecemos un montón tu tiempo y de veras que seguimos atentos y en comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por informar qué es lo que pasa acá en el INTA. Y bueno, a disposición para lo que necesiten. Gracias. Un saludo. Romina Lasaño es a quien ustedes escuchan, es delegada de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, allí en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Vos lo que recordabas recién, Nica, cuando la entrevistamos a ella hace un mes aquí en el piso, cierto es que el titular de La Libertad Avanza aquí en Santa Cruz, Jairo Enoch Guzmán, tomó la publicación de Nuevo Día, diciendo se van a terminar los privilegios. Más o menos ese era el concepto, ¿no? Bueno, lo que me sigue sucediendo cuando escucho a trabajadores de entes nacionales es que se los escucha muy preocupados y angustiados, ¿no? Ujú. Eso, hay como mucha angustia, mucho temor. Incertidumbre, ¿no? Absoluta. Por lo que va a venir, lo que puede llegar a venir, el día a día, ¿no? Claro, recorte va a haber, el asunto es que Sí. todavía no está en la letra chica, ¿no? Exacto. Son decretos, decían más o Ujú. menos unos 12. Ojo, no es solo el INTA, son un montón de entes nacionales que veremos en qué consiste cada uno. Y más cuando personeros del partido de gobierno acá a nivel local se atribuyen o van en la misma línea de su partido o se atribuyen la potestad de poder o de determinar el destino, ¿no? Eso te crea incertidumbre y yo te diría hasta un enojo o un fastidio, ¿no? Cualquier cuatro de copas se cree dueño de un organismo, ¿no? ¿Te referís a alguien en particular? A esa persona. A esa persona. Sí, es gente muy encumbrada, ¿no? Están como en su momento de mayor exposición y en verdad en un contexto donde tienen mucho para crecer políticamente. Porque hay que decir que en este contexto aún tan difícil, por ejemplo, lo de el Garraham impactó en Milei. Eso más o menos está estudiado. Sí. Pero después es un gobierno, el de Javier Milei, que sigue teniendo una legitimidad de la población muy considerable. Algo así como la mitad de la gente, tal vez un poquito menos, pero que aún pasándola mal tiene expectativa positiva. Eso está bastante estudiado también. Y ahí, claro, personas como Jairo Enoch Guzmán, en un año electoral, porque este año elegimos diputados nacionales, dicen, bueno, tenemos para crecer y tenemos con qué ganar, ¿no? Digamos, ese es el contexto. Exacto. Son competitivos, claramente competitivos. Sí. Desde el desconocimiento igual, ¿no? Buscan generar, ¿no? También para seguir, esta semana hay marcha de los docentes universitarios, la jornada histórica. Que vienen además en las últimas semanas, ¿no? Haciendo paros universitarios. Sí. Así que nueva jornada de protesta esta semana, ¿no? Vamos a seguir esa información de cerca. Che, van a ser las 11. No sé si ustedes tienen resuelto el almuerzo, pero tengo una propuesta para hacerles. ¿Qué hay hoy? Si hoy querés comer rico y sin complicarte, te invito a que te des una vuelta por Autoservicio Donaldo. Como cada día te esperan platos caseros que te hacen volver. ¿No será que te hacen volar? Así dice el PNT, disculpen ustedes. No, bueno, volar quizás es mucho, ¿no? A mí me alcanza con que esté muy rico, no sé a vos. Obtener cierta rememoranza de lo que te cocinaba la mamá, ¿no? O alguien en la casa, ¿no? Ustedes saben que en Donaldo tenés el menú, pero también tenés el menú económico. Tomen nota a ver si quieren darse una vuelta por allí. Esto, si todavía no resolviste tu almuerzo, por solo 7.900 pesos hay uno de estos 3 menús. El plural de menú es menúes, ¿sabían, no? Sí. No se dice ni menúes, como no se dice manices, ni tampoco se dice menús. Se dice menúes. No es una linda palabra, pero así se dice el plural. Opción 1, para hoy, menú del día en Autoservicio Donaldo, ternerita a la cerveza negra. Pollo a la barbacoa. Y el menú más económico, por solo 7.900 pesos, tallarines con estofado, todo listo para llevar, calentito y sabroso,
en Alvear 1178. Y hoy está para Tallarini con el estofado. Cuando dijiste el hogareño, va por ahí, Sí, ¿no? sí. Tenemos preparado tallarines para los dos. Mirá vos, ahí lo tenemos al jabo, El jabo dirían de los coci- muchachos de carajo, ¿no? De cocinero, mirá, no sabía vos. Alvear 1178, pasá por Donaldo y llená tu almuerzo de sabor como en casa. Come de mi carne. Entre caníbales. Tómate el tiempo en desmenuzarte. Entre caníbales. Bueno, un toque de música para distender, ¿cierto? Hablábamos de comida y la canción se llamaba Entre Caníbales. Les juro que no era una ironía, no es que estaba musicalizado a propósito, nada. Simplemente queríamos escuchar. Tiene un buen bajo ese tema de Soda Stereo, una buena base de bajo. Acá asiente Rodri porque Rodri es bajista, Rodri Poloni. Ahí está, ahí sigue sonando, mirá. Es otra versión, ¿no? ¿Esta es la de estudio? Claro, el oído nos quedó acostumbrado al Unplugged. Que ya tiene 30 años el Unplugged, pero nos quedó acostumbrado ese sonido. A ver. Ahí va. ¿Cómo pasan ustedes la mañana? Nosotros acá con mate, recién renovado por Héctor Nica Mancilla. Che, ¿cómo estamos saliendo en cámara? Espero, bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Espectacular, espectacular, Hacemos lo mejor que podemos, Nica. La cámara no hace magia, ¿eh? No, ¿cierto? nunca lo hizo. Claro. De hecho, en efecto. El día que tengan IA, bueno, ahí será otra cosa, ¿no? ¿Vos podés creer Sí. que el concurso de risas, el cuadrilátero de la risa que hicieron vos con Rodri el jueves tiene más de 300 vistas? ¿En serio? Eso hay que hacer. Si nos guiamos por el rating, en este caso queda el registro en la plataforma de YouTube de Diario Nuevo Día. Me Ese decía día, Cacho Álvarez que ¿qué te decía? Con su señora no... ¿En el auto? Sí. Si nos venían es porque iban en el auto. Claro, Sí. eso fue al mediodía, que mucha gente Sí. está transitando la calle. ¿Qué le gustó? Dice. ¿Les gustó? Bueno, Porque salimos de lo normal, ¿no? quiero decir lo siguiente. Claro que todo esto es en defensa de este programa, o no sé, algo así. Ese día hablamos con la doctora María Cristina Riera. Estamos hablando del programa el jueves. Sí. Hablamos de la situación de la justicia en Santa Cruz. Ujú. Así, temón, ¿no? Sí. Justicia en Santa Cruz. Tensiones con el kirchnerismo, además. Un rato más entrevistamos al diputado Mario Piero Boffi, Ujú. que empezamos hablando del controvertido proyecto de la diputada Sí. Loreiro para limitar los reclamos en escuelas. También otro temazo, o sea, decís, tema de agenda caliente. Fuimos a fondo con la entrevista y terminamos hablando también de la justicia en Santa Cruz. Sin embargo, un rato después llegó el cuadrilátero de la risa. Fue un minuto de risas en un rincón que sería un micrófono. Estaba Rodri, Claro. en el otro vos. La idea de Rodri. Rodrigo Redondo. Que ganaste vos, Claro. hay que decir. Ujú. Bueno, eso tiene más de 300 vistas. O sea, en un programa periodísticamente muy fuerte, lo más exitoso fue lo de las risas. Así parece que nos tenemos que dedicar a eso, ¿no? A Al jugar humor. Al humor. o algo así. Al menos intentarlo. Bueno, estamos en streaming. Sí. Estamos en nuestro canal de YouTube. Si ustedes entran ahora, pongan YouTube, pongan Diario Nuevo Día, van a ver una transmisión que dice en vivo, arriba el día 23 del 6 2025. Un graph que dice te acompañamos en la mañana. Y aquí estamos junto a Héctor Nica Mancilla y el hombre detrás de cámara, Rodri Poloni, que acaba de cumplir jóvenes 24 años ayer. ¿Puedes creer que tiene 24 años este 24 muchacho? años. ¿Quién lo quisiera tener? ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera? La verdad. Comentate algo que termino el mate. Dale. Voy a lo que nos mencionaba nuestra anterior entrevistada, ¿no?
quedan pocos días para que se le venzan las facultades extraordinarias delegadas a Sturzenegger y bueno, quien sigue siendo un negociador, entre comillas, clave, ¿no? A pocos días del vencimiento de las facultades delegadas del presidente Milei al ministro Federico Sturzenegger, quien lidera la desregulación estatal y se va enfrente al desafío de negociar en el Consejo de Mayo en medio de protestas gremiales y reclamos en las provincias, bueno, con la mira de blindar la agenda reformista de Milei, ¿no? Se acerca el vencimiento de estas facultades delegadas que le permitieron hacer por izquierda, hacer por derecha una batería de decretos sin pasar por el Congreso y en plena efervescencia social. Más de 70 gremios marchando contra estos recortes. Y a no olvidar que Sturzenegger fue artífice o autor del DNU 7023 y la ley de bases. Bueno, esto es, en ese contexto que bien describís, Nica, es donde se esperan medidas en entes nacionales, entre ellos el INTA y, bueno, por eso hacíamos la entrevista hace un ratito nomás con Romina Lasaño. Son las 11 de la mañana, 5 minutos, y decíamos que posiblemente tengamos una importante comunicación telefónica para hablar de lo que está pasando en el mundo. Lo que está pasando en el mundo es una guerra realmente terrible. Una guerra no es un cuerpo a cuerpo, como sí, por ejemplo, sucede entre Rusia y Ucrania hace ya casi 3 años. En este caso es una guerra a distancia. Y el fin de semana intervino... La guerra de los misiles. La guerra de los misiles. Intervino ni más ni menos que Estados Unidos. Sí, con el bombardeo, puso en uso, en práctica, el bombardero B-2 y esta super bomba de casi 15.000 kilos, que tiene una capacidad penetrante en el suelo de hasta 60 metros. Así es, que leía el fin de semana... No es una sola bomba, fueron varias bombas. Y que de hecho atraviesa hasta concreto de 60 metros de espesor. Sí. Lo cual es impresionante, ¿no? Porque, sí. Claro, se supone, la tesis, lo que se presume es que Irán enriquece uranio en un lugar muy protegido, ¿no? Entonces por eso atacaron con ese tipo de misiles que fueron usados por primera vez. Sí, fueron usados por primera vez estos misiles y también para tener en contexto, ¿no? Irán no se había negado sistemáticamente a las revisiones técnicas de parte del organismo que encontró la energía atómica en el mundo. Se había negado, de hecho no había permitido la visita de los especialistas. Bueno, más allá de esto, se da el enfrentamiento que pasó a tener Israel con Irán, ¿no? Previo a lo que había sido un ataque hace 2 meses atrás por parte de Irán, también con misiles, y que recién fueron respondidos la semana pasada, ¿no? Y ahí es donde comienza a tomar nuevamente fuego este conflicto, ¿no? Comienza a sentirse más el ardor entre ambos países, ¿no? Y comienza una beligerancia que es una guerra cruzada de misiles y de bombardeos de parte de la aviación israelí, que es cierto, terminó o delimitó la capacidad aérea de Irán. Irán no tiene capacidad aérea en cuanto a defensa de su fuerza aérea. No tiene más fuerza aérea Irán, con aeropuertos destruidos, con bases aéreas militares destruidas. Lo que le queda la opción es la de las rampas móviles estas, desde se mandan los misiles y drones, ¿no? Nica, vos tenés mucho conocimiento de este tema, así que si tenemos la suerte de tener la entrevista en 20 minutos, tenemos varias consultas de rigor para hacer, ¿cierto? Sí. Este tema no solo es noticia en el mundo, sino también en los principales medios de la Argentina. Sí. Es tapa de Clarín. Estados Unidos afirma que arrasó el plan nuclear de Irán. Hay temor por un bloqueo iraní en el estrecho de Hormuz, que es el paso clave del 25% del petróleo mundial. Al 25%. En algunos medios dicen el 20% del petróleo mundial. Sea 20, 25 es muchísimo, ¿no? Y acá, es un solo lugar donde pasa todo ese petróleo ese porcentaje del petróleo del mundo.
Para Irán no hay sí. drama con el petróleo porque esos son autosuficientes. Si quieren pueden vivir años con su mismo petróleo, pero para países como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes, como Qatar en menor medida, porque Qatar es más productor de gas, se les complica como Kuwait, por ejemplo, se les complica la posibilidad de sacar su crudo a los mercados europeos, ¿no? En la Claro, foto, sí. en la foto de tapa de Clarín se ve una imagen satelital, una imagen aérea, supongamos un dron pero muy alto, como para graficarlo. Ujú. Natanz, uno de los objetivos. En la imagen se ve el cráter que dejó el bombardeo antibúnker de los Estados Unidos. En la foto de La Nación, en la tapa de La Nación, mejor dicho, Sí. se titula "Con el mundo en vilo ante la represalia, Trump sugiere un, comillas, cambio de régimen en Irán". El presidente de los Estados Unidos subió la apuesta tras los devastadores ataques a instalaciones nucleares. Crece la inquietud global por la expansión del conflicto y la eventual respuesta iraní. Sí. Una situación original que se da en Argentina es que el presidente habla con todas las letras, ¿no? Y con una postura muy tomada, con un partido muy tomado en sus declaraciones. Lo hizo hace un par de días, enseguida comentamos un audio, pero querías decir algo más. No, justamente te iba a decir lo mismo, Leandro. La postura que ha tomado Milei y por ende el país, ¿no? El cual él dirige, es de apoyo total e intrínseco a la medida de Estados Unidos de bombardeo de estas bases o laboratorios nucleares en Irán, y también la clara tesitura o claro posicionamiento de acompañar las decisiones del gobierno israelí que dirige Benjamín Netanyahu, el primer ministro, en cuanto a estos ataques o devolver estos ataques a Irán, a su capital Teherán y a ciudades industriales. Pero esto no es nuevo, lo de Milei y Israel no es nuevo. Todos sabemos el acercamiento que tiene. Sí, apenas se asumió, viajó a Israel. Exacto, sí. Y ya había fijado postura respecto a la masacre de Gaza, también Milei, ¿no? Siendo claro. Pero también hay mucho para entender o mucho para... todos los días se aprende algo nuevo de esto, o todos los días se va buscando a quien le interesa el tema, ¿no? Hay mucha bibliografía, mucho documental de este conflicto, del por qué se llegó a esta guerra Israel-Irán. Países que no son vecinos, países que distan más de 1.400, 1.500 kilómetros de distancia, no son vecinos, no son fronterizos. De hecho, todos estos ataques se han hecho por vía aérea, porque Irán limita con Irak, con Siria, y después viene Israel. Claro. Pongámonos, imaginémonos un mapa, ¿no? Geográficamente, pero también el juego de intereses. Después del bombardeo se expidió China. Ayer se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El papel que puede llegar a tener Turquía, ya sea por religión, pero Turquía no hay que olvidarse que es integrante de la OTAN, de la Organización del Tratado de Defensa del Atlántico Norte, y también el papel que puede llegar a tener más allá de Argentina o Sudamérica. Las sospechas recaen sobre el gobierno sobre la dictadura de Maduro. Se dice que la dictadura de Maduro alimentó o fue principal proveedor del uranio empobrecido a Irán, y que durante muchos años se sacó bajo la fachada de estos vínculos comerciales firmados. Todos sabíamos, todos fuimos alguna vez, escuchábamos los discursos de Hugo Chávez. Ajá. ¿Se acuerda Hugo Chávez cuando decía nuestros amigos de Corea del Norte, nuestros amigos de Irán? De hecho, en la propia Venezuela se instalaron bajo la fachada de fábricas de tractores o de petroquímicas o de fábricas de cemento, capitales iraníes, y de donde se exportaba el uranio empobrecido que hay en Venezuela hacia estas fábricas o estas cementeras, y de ahí se los llevaba por barco con la fachada de ser cemento a
Irán. Se calcula que Irán tiene mucho uranio que fue provisto por Venezuela. Y también la implicancia de Argentina, ¿por qué? Porque durante el gobierno de Hugo Chávez, el propio gobierno iraní, a través de acuerdos bilaterales, se habría visto la posibilidad de que mediante relaciones durante el kirchnerismo se diga a la Argentina si la Argentina podría capacitar o brindar detalles técnicos sobre el mecanismo de manejo de la energía nuclear con fines pacíficos en principio. Así que todo tiene que ver con todo. Esto fue durante el kirchnerismo. Se pretendió, pero no quedó nada. Después decimos kirchnerismo y se nos viene a la mente lo que fue por lo cual Nisman había descubierto el acuerdo con Irán, el memorándum, Sí. famoso memorándum con Irán. Después recordamos, después de la muerte de Nisman, ¿te acordás del avión iraní-venezolano que estuvo retenido acá en Ezeiza? Sí. Durante varios meses. Esto fue durante el gobierno de Pero ahí, al de final Macri. no había nada raro. Al final no había nada No, raro, era de una pero- automotriz. Sí, pero hay muchas sospechas en el medio. Sí, estuvo parado el avión. O sea, Sí. lo retuvieron. La Pero valija pero Antonini encontraron. Wilson. Claro, el caso Antonini Wilson, estamos hablando primer gobierno de Cristina, Sí, petrodólares, ¿no? O petrodólares, sea, eran sí. dólares ilegales, básicamente. Eran dólares en efectivo, en una Sí, valija, sí, ¿no? sí. Sí, eso que se conoce como diplomacia paralela, ¿no? Es Ujú. decir, son Sí. cosas que no son oficiales, pero que suceden entre países. Sí. Claro, justo hablamos del caso Antonini porque hablamos de Alconada Mon, Sí. hubo Alconada Mon la semana pasada o algo así, de sus visitas a Río Gallegos, como Claro. periodista. Y la primera vez que vino, él justo había publicado el libro, que es el primer libro de investigación que él publica, sobre el caso Antonini Ujú. Wilson. Que en ese caso, lo que esa valija de petrodólares evidenció es Una que conexión real entre Venezuela y Argentina. Y Argentina. Y dinero que se manejaba entre los dos países. ¿no? exactamente. Que se presumía que era dinero para financiar campaña. Ujú. Pero claro, eso nunca nadie lo confesó, ¿no? Ujú. Pero sí se abrió una valija diplomática que creyeron que no iba a ser abierta y ahí estaban los dólares no Ujú. declarados, que eran $800.000. $800.000. Y ¿sabés qué? Igual otro detalle que ha surgido de esto, vos decís Irán. Irán es un estado teocrático basado en una religión que no es musulmán, es persa, pero que tiene cierta ascendencia de la mayoría chiita, y la vinculación durante muchos años se lo acusó, y en efectivo Irán ha sido el gran financista de grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. ¿Y por qué digo esto? Porque presencia de Hamas y de Hezbollah sobre todo hay en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, y también se detectó en Venezuela con un caso muy resonante que fue la gran cantidad de documento o visado de ciudadanía a Venezuela a ciudadanos venidos desde el Líbano y desde Irán. Así que todo tiene que ver con todo en esto, ¿no? Y los pequeños actores que podían llegar a ser en este conflicto Venezuela y Argentina. Bien, para cerrar este momento, decíamos posiblemente tengamos una entrevista en un rato, pero para cerrar este momento, te pido, Brian, el primer audio del presidente Milei, porque hay una vuelta de tuerca. Es decir, Sí. el presidente apoyó a Estados Unidos después del bombardeo contra Irán. Antes había apoyado a Israel, bueno, desde el día 1 de su mandato, Sí, pero sí. viene de estar en Israel en visita oficial 2 veces hace ya van, 2 que va a semanas Israel. nada más. Sí. Hay una vuelta de tuerca Sí. en la concepción de Milei del rol del Estado de Israel, lo dijo con Esteban Trebuch hace un par de días. O sea, yo quiero ponderar la forma, la hidalguía y el honor con el que pelea Israel. Israel ataca objetivos militares y el rival, no solo que estaba desarrollando armamento nuclear para eliminar a Israel, sino que además ataca objetivos civiles. Sí, bombardeó un hospital en las últimas horas. Bueno, entonces, fíjese,
Israel ya nos salvó de Irak en 1981. Israel nos salvó de Siria en el 2007. Y ahora lo está haciendo de vuelta. Israel, digamos, está salvando la cultura occidental. Es decir, entonces, no podemos errar de esta manera. Pero claro, digo, lo políticamente correcto, los que están del lado de la izquierda y la izquierda quieren romper a Israel porque es atacar los valores judeo-cristianos que son la base del capitalismo. Sí. Ahí está la vuelta de tuerca de la que les hablo. Es la idea de defendemos nosotros a Israel porque en el fondo es defender la cultura judeo-cristiana que es la base del capitalismo. Eso dijo el presidente hace un par de días, ¿cierto? Es decir, con una cuestión profundamente filosófica, para decirlo de algún modo, en su concepción de por qué hay que alinearse al 100% con Israel. Sí, también hace alusión, él menciona que Israel pelea solo, que menciona 3 momentos históricos. El del año 81, que fue el bombardeo de la Fuerza Aérea Israelí a un proyecto y a una central atómica que se estaba emplazando en Irak. Después el otro cita a Siria, también con bombardeo en la zona de las alturas del Golán, donde el gobierno, la dictadura de Assad en Siria también comenzaba a desarrollar un incipiente programa atómico. Esos son los puntos que señala ahí Milei. Lo cierto es que más allá que los bombardeos de Israel hacia Teherán son quirúrgicos, como se dice, en la realidad siempre pagan por los pecadores, algunos justos, gente que nada tiene que ver, porque por más quirúrgico que sea un bombardeo, nadie está libre, ¿no?, de las secuelas, ¿no? Y ha pasado, ¿no? Bueno, vamos a seguir con este tema, decíamos posiblemente con una comunicación telefónica en un rato nada más. Sigamos con un mensaje de oyente y aprovechamos a reiterar la línea de mensajes. 51 60 51 nos dice Ernesto Sipo, de paso le mando un abrazo. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente es una avanzada guerrerista del Estado de Israel con apoyo de Estados Unidos. Atacan a Irán con la excusa de que está desarrollando armas nucleares, aunque nunca presentaron pruebas reales. En cambio, Israel sí tiene armas nucleares y además está cometiendo un genocidio en Gaza con el pueblo palestino. Es completamente repudiable lo que hacen Israel y Estados Unidos. Y nos dice David, yo creo que ahora sí, ahora ya atacó a Estados Unidos y ya empezó la Tercera Guerra Mundial. Buen día, nos apunta David. Bueno, la idea es hablar con un especialista en un rato. Quiero decir, con un analista que está formado para esto y que de hecho cubre conflictos bélicos en el lugar, ¿no? En este caso, por suerte, está en Buenos Aires. Digo, no está ahí recibiendo misiles que pican cerca. Así que vamos a poder conversar tranquilos. Y por ahora, no sé, para que sea una guerra mundial, Rusia está inmiscuido o tiene más problemas en Ucrania. China, no sé en qué estado está. A ciencia cierta, me parece que algo va a tener que hacer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Para impedir o para parar esto, ¿no? Tendría que hacer, ¿no? Digo, por lo pronto. De todas maneras, si no hay acuerdo o voluntad de diálogo, porque acá se dice una cosa y después se hace otra. Durante el fin de semana se había recordado, el viernes salió Trump a decirle que tenía un plazo de 10 días a Irán para restablecer, y llegó el sábado. En 2 días atacó. Sí. Claro, atacó 2 días después de esa declaración. Como que no hay palabra, ¿no? Bueno, vamos a seguir el tema porque es realmente muy, muy delicado, muy grave. Estamos hablando del mundo, ¿no? Empezamos hablando de Medio Gallegos. Oriente, sí. Empezamos hablando de Río Gallegos hoy, de cosas que pasan acá y charlamos. Hablamos de 2 temas, principalmente. Hablamos con Héctor Vargas, que es el esposo de Viviana Velázquez, la mujer que fue mordida por un pitbull ayer en la zona de la Reserva Costera. Hicimos una entrevista, pero en paralelo, y quiero reiterarlo brevemente, aunque sea, está el testimonio, hoy hay un trabajo periodístico del medio La Opinión Austral por un incendio que ocurrió este fin de semana, una familia que la pasó realmente muy mal en el barrio Patagonia. Ellos vivían en un colectivo hecho casa,
y hay el padre de familia que está en coma farmacológico, un niño de 5 años que está con graves quemaduras. Pero han pedido solidaridad de nosotros como vecinos. Si ustedes entran en La Opinión Austral, van a ver el testimonio de la mamá, en este caso la jefa de la familia, jefa de hogar, para decirlo de ese modo. Y sugiero también a quien quiera tener información de primera mano, esto se compartió mucho a través del Facebook de Juan Alberto Romero, que es un referente allí de la zona del barrio San Benito, que él contó primero en la noticia, ¿cierto? Además, con videos que son elocuentes. 7 menores y 3 adultos en el barrio Patagonia, gritos desgarradores de niños quemados, cuentan los vecinos que es lo que se escuchaba. El papá está internado y uno de los menores quemados mal, según dicen algunos vecinos. Bueno, esto después sí se confirmó lamentablemente. Reitero su muro de Facebook, Juan Alberto Romero, o dense una vuelta por el sitio de La Opinión Austral y van a ver allí cómo llegar a la familia. Es lo que tenía apuntado, no sé si hay algo más de Nuevo Día o cualquier cosa apuntaba, Nica, pero esto lo tenía chequeado hasta hoy antes de empezar el programa, ¿no? Volviendo a Río Gallegos, hay 2 cosas que me llamaron la atención y que quería comentarles. Sí. Son curiosidades, pero muy... A ver, en un punto son curiosidades y son muy poco felices. Este fin de semana, nuestro medio publicó, de hecho se registró el momento exacto en que robaron una bandera emplazada en la Laguna de los Patos. Hay una cámara de seguridad que aporta un vecino de allí que registra el momento en el que el pabellón nacional es retirado del mástil y se observa cómo los ladrones huyen corriendo con la bandera a rastras. Me pasó ver este fin de semana un video con dron por el Día de la Bandera, 20 de junio, muy bonito. Se veía hermosa esa bandera, un mástil muy alto. Batalla de Puerto Argentino y en Ramón y Cajal. En esa esquina, allí está el mástil y hay un video donde se ve el momento en que se llevan la bandera, ¿no? Es decir, el colmo, se chorearon la bandera. ¿Para quién necesitaba una bandera, hermano? Está mal robar y después esto, ¿no? Roban no la es tuyo, bandera. no se toca. Por otra parte. Y después también, hablando del colmo, lo publicó el diario Nuevo Día el fin de semana. Río Gallegos insegura. Se le quemó la casa y luego le robaron lo poco que había salvado. Es decir, a una familia que se le quema la casa, una situación horrible, como pasó este fin de semana con esta familia que además están muy lastimados, que vivían allí en el colectivo. Y no solo en este otro caso se les quema la casa, sino que cuando iban a salvar las cosas que les habían quedado, se las habían robado. Una cosa realmente espantosa. Caranchos, ¿no? Quien una habló, carancheada. una cosa realmente espantosa. Porque además, alguien que pasó por ahí, ¿no? Sí. Y dijo, che, pará, Tenés que ser. se les quemó la casa, mirá, esto me sirve y se lo llevó. Tenés que ser, ¿no? Bueno, quien habló es Silvia Pérez, es de aquí, de Río Gallegos, y cuenta Nuevo Día que su historia conmueve por el nivel de desamparo que refleja. Su casa fue alcanzada por un incendio recientemente y aunque logró salvar algunas pertenencias de este desastre, poco después sufrió otro golpe. Es que delincuentes le robaron lo poco que había logrado salvar. Fíjense lo que cuenta Silvia. Me robaron carretilla naranja, microondas, cafetera, tostadora y equipo de música. Lo poco que me había quedado del incendio en mi casa. Esto escribió en una publicación que se difundió y tuvo amplia repercusión en redes sociales. Esto fue en la zona de la avenida Balbín y esta mujer, Silvia Pérez, deja su número de contacto 2966 224096 224096 pidiendo ayuda a cualquier persona que permita recuperar lo robado, ¿no? Si ves que se está revendiendo, por ejemplo, bueno, fíjate, es carretilla naranja, microondas, cafetera, tostadora, equipo de música. Cuenta ella que es lo poco que había logrado salvar del incendio. Y cuenta la nota de Nuevo Día que este hecho no es aislado porque en distintos barrios de Río Gallegos se han hecho denuncias últimamente, y de hecho muchas públicas, es decir, a través de redes sociales, donde plantean preocupación por lo que, viste que solemos hablar este término, este es en la muletilla en un punto, como la ola de robos. Yo ya no sé si es una ola, porque la ola viene y se va, ¿no? Sí. Eso es una ola. Y acá no se va nada, digamos. Una inseguridad constante, digamos. Una sucesión de hechos, ¿no? Y cuenta, por ejemplo, la nota de Nuevo Día. En el barrio 22 de septiembre, otra vecina publicó: están robando en el barrio, por favor, si alguien vio algo raro, me dejan comentarios. 3 veces entraron en una semana, se me están llevando los materiales. Claro, hay mucho robo hoy en día en obras en construcción, ¿no?
Es decir, gente que está haciendo su casa y que les roban, son robados. Esto fue en la calle 33 del barrio 22 de septiembre. Juan, otro vecino de otro barrio. En el San Benito también, hasta los reguladores de gas se han robado. Hasta los reguladores, eso es peligrosísimo. Cortan el gas y se llevan los reguladores, es lo que contó en redes sociales este vecino que se llama Juan Alejandro. Eso es peligrosísimo, Leandro. Te cortan el gas en medio de la noche, o en el día, y se ve que no hay gente cuando hacen esta maniobra, y se llevan el... ¿Para qué se lleva el regulador de gas? Para revenderlo. Claro. Para revenderlo. El tema está en que estas personas cometen ese delito flagrante y peligroso. Si lo van a vender, el que se lo compra ya de entrada le tiene que desconfiar. Y también después está la responsabilidad de la empresa instaladora del gas, proveedora de gas, puede ser Camusi o también puede ser Distrigas. ¿De dónde obtuvo ese regulador? Mal habido, ¿no? Bueno, a mí me llamó la atención viendo noticias del fin de semana esto, ¿no? Que se le quemó la casa y le terminan robando las cosas que las que había logrado salvar. Muy HP. Una actitud realmente miserable, ¿no? Y muy desgraciado para, por supuesto, la familia que le tocó padecer esto. En este caso, un incendio hace un tiempo en Avenida Balbín. Son ahora las 11 de la mañana, 30 minutos. Esto es Arriba al Día, estamos hasta el mediodía y poco más. Siempre tenemos el bonus track. Si ustedes recién se enganchan con la radio y no escuchan a Rodri Arredondo, es porque justamente está mal de la garganta nuestro colega, compañero de aire. Así que bueno, le deseamos pronta recuperación. Sí estamos aquí, quienes hacemos el programa a diario en FM, con la operación de Brian Álvarez, FM 100.9, en streaming, en el canal de YouTube, Diario Nuevo Día, con Rodri Poloni, que lo saludamos por su cumpleaños, es el más joven de todos nosotros. 51 60 51 es nuestra línea de mensajes de oyentes. ¿Saben ustedes que en la política nacional pasó de todo? Y volvió a hablar el presidente, está tratando de recuperar cierta centralidad en la agenda, pero la saga, vamos a decirlo así, de Cristina Fernández de Kirchner tiene varios capítulos. Vamos a ver si tenemos tiempo de comentarlos. Porque ahora saludamos en línea de teléfono a Alfredo Casado. Alfredo Casado tiene la gentileza de atendernos. Él es analista especializado y corresponsal en conflictos bélicos. Hace radio allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alfredo, mucho gusto. Lo saludamos desde Río Gallegos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, gracias por llamar. Yo digo que soy periodista internacional, ¿vio? Porque los analistas me suena siempre más a ratón de escritorio que ha conocido poco a trinchera. Y a mí me gusta más la trinchera. Bueno, Alfredo, ¿cómo entender esto? ¿Y qué nos puede parar esto, ida y vuelta de misiles entre Israel e Irán? Y también el bombardeo a estos complejos nuclear que ha efectuado Estados Unidos. Estamos ante las puertas de la Tercera Guerra Mundial. ¿Ya empezó? ¿Qué puede pasar? El Papa Francisco ya decía hace años que estábamos en nivel de baja intensidad de Tercera Guerra Mundial, ¿no? Cuando se analizan las grandes guerras, normalmente se ve que comenzaron bastante antes de lo que realmente marca la fecha histórica de inicio, generalmente por un hecho. La Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque Fernando y su mujer en el puente de Sarajevo. O Alemania con el cruce de la frontera polaca, ya había empezado antes la guerra en realidad. Pero esto es totalmente distinto porque a partir de la era nuclear, la guerra mundial es poner prácticamente, posiblemente el fin de la humanidad. Acá hay un enfrentamiento histórico donde hay un país que es Irán, dominado por el clero desde 1979, dominado por un clero, un régimen teocrático, fanático, fundamentalista. Los ayatolás, ¿no? Claro, el régimen de Khomeini, que derrotó a un régimen pro-occidental, pro-norteamericano, muy justo, que era el del Shah de Persia. Irán era un país occidentalizado, fuera de sus tradiciones, dominado por esa casta, que hacía todo lo que Estados Unidos, por supuesto,
quería. Y lo que se generó fue eso, un Khomeini que vivía exiliado en París, llegó y transmitió esa revolución que se metió en la sangre de mucha gente y que aspira, lo dicen abiertamente sus gobernantes, a la desaparición del Estado de Israel. El Estado de Israel ha debido, como un pequeño Estado, pero con una fuerza impresionante a nivel mundial de influencia financiera, armamentística y sobre todo con el apoyo irrestricto, gobierne quien gobierne, de los Estados Unidos de Norteamérica, de sostenerse. Lo hizo desde la Primera Guerra a fines de los 40, pasando por la del 56, la guerra del 67, la del 73 y las sucesivas. En todas ganó, en todas tuvo el apoyo siempre de los Estados Unidos y de Occidente. Ahora hay un país como Irán, ya desde hace rato, ya desde hace años, que entiende que para poder sostener una carrera de cierta paridad tiene que tener el arma nuclear. Y entonces generó instalaciones, ayudado por científicos, muchos de los cuales son iraníes que se prepararon en universidades occidentales, y no está aprobado, pero según la Organización de Energía Atómica, estaban en una capacidad casi crítica para alcanzar las posibilidades de tener algunas bombas nucleares. Israel nunca va a permitir eso y por supuesto comenzó a bombardear, a atacar. Previamente entró en numerosos otros conflictos, destruyendo las células o los grupos o los fedayines del Hamas, del Hezbollah, que cometió el Hamas el error además de atacar en el Yom Kippur de hace 2 años a Israel. Luego Irán atacó a Israel, recordemos, hace algunos meses. Israel respondió con fiereza. Acá no se contó mucho, pero Israel atacó porque tiene el control absoluto aéreo de la región, porque Irán no tiene una fuerza aérea acorde a estos tiempos. Sus aviones son de la década del 80 e inclusive algunos de la época del Shah. Pero sí tiene una gran capacidad de creación de sistemas de misiles balísticos, cruceros y drones que lograron atravesar las defensas israelíes, pero no han hecho un daño importante. Alfredo, intervino. Sí. Hago un punto, permítame. Bueno, quien le hizo la pregunta recién es mi compañero Héctor, mi nombre es Leandro. Para hacer la lectura en clave local o en clave argentina, le hago 2 preguntas en una. Primero, ¿cómo evalúa usted las declaraciones del presidente Milei, la postura muy explícitamente en favor de Israel y de Estados Unidos? Y luego, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Déjeme que termino de explicarle, porque si no, no puedo contextualizar lo que usted me está diciendo. De acuerdo. Luego aparece Trump con la idea pacificadora. Trump ha bombardeado mucho menos que cualquier gobierno demócrata en Estados Unidos y se esperaba que esta gestión pudiera tener algún rasgo parecido. Sin embargo, no lo tiene. De hecho, hace 3 días le pidió a Irán que restablezca la mesa de negociación. A lo mejor los iraníes le dijeron que no, o a lo mejor Trump los engañó para ganar tiempo y los bombardeó con los B-2, que son aviones que la verdad fueron totalmente antieconómicos, se pueden usar para este tipo de operaciones, y no sabemos tampoco si destruyó las centrifugadoras iraníes donde se produce el material. A partir de ahí, ahora sí voy a su pregunta, no ahora, desde el primer momento, la Argentina se inmola detrás de la causa israelí. No está mal que Argentina asuma un rol dentro de Occidente, porque la Argentina está en Occidente, no está en Oriente, ni como pretenden algunos grupos progresistas que quieren ver en Putin a un dirigente de izquierda cuando es un dirigente. Si no hubiera habido guerra en Ucrania, o Putin hubiera invadido Ucrania, Putin y Milei seguramente serían grandes amigos. Con Meloni, con Orbán, porque lo eran Meloni y Orbán. Ahora, exacerba Milei, sobreactúa, sobreexpone a la Argentina en una situación donde además nuestro país es un país de 4ª línea en el mundo. Nadie le preguntaría a la Argentina, ninguna potencia en el mundo le preguntaría a la Argentina qué hacer ante su política exterior. La Argentina es un país absolutamente menor,
degradado además en las opiniones porque pasamos de un día de ser amigos de Chávez, al otro día somos enemigos, al otro día nos arreglamos con Bolsonaro, después nos peleamos. Si no hay política exterior en la Argentina. Y este hombre sobreactúa esa situación a un nivel a veces casi ridículo, insisto, teniendo en cuenta que la Argentina está en Occidente y puede alinearse en cierta manera con Estados Unidos en Europa. No hay necesidad de todo lo demás. Alfredo, usted sabe que una preocupación así como cantada, pero usted sabrá esto, contextualizar y explicar, es el temor de que, a ver, Milei hace todo esto tan explícito y Argentina tuvo 2 ataques terroristas en los 90 con Irán involucrado. Entonces, como vuelve un viejo fantasma. ¿Qué tan verosímil es ese fantasma y qué lectura hace usted? Yo no lo sé. Yo no lo sé. O al menos la preocupación. ¿A usted le preocupa como periodista que analiza esto en el mundo? ¿Le preocupa esta postura tan explícita de Argentina? ¿Estamos como asomando la cabeza donde no hay que asomarla? Se lo acabo de decir. Claro. Le acabo de ser absolutamente explícito. Sí. No estoy pensando que vaya a haber un atentado. Estoy hablando de la política exterior. Claro. Ahora, a partir de que, por ejemplo, ya el señor Grossi, que es el titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es argentino y muy cercano a Milei, recibe una amenaza del régimen al estilo de Salman Rushdie: una vez que pase esto nos vamos a ocupar de usted. Bueno, las células dormidas de los grupos terroristas fundamentalistas están en todo el mundo. Es decir, el problema no es vamos a preparar un ataque y el espionaje se va a dar cuenta. No, hay células dormidas. Hay gente que está que hasta puede estar fuera de control de las propias autoridades que los instalaron como agentes dormidos. Es decir, es un abanico tan grande, porque quiero decirle algo que acabo de escribir en Newsweek y publicar en un video, y recién lo hice también en Splendid. Las guerras ideológicas, a mí me tocó estar en muchas. El tiempo va borrando un poco las heridas, va borrando. Y la gente no tiende a la venganza. Miren lo que ha pasado en la Argentina. Miles de desaparecidos y sin embargo los familiares jamás fueron a acuchillar a un militar en un juicio. Alfredo. Sin embargo... Sí. Sí. Alfredo, le quería preguntar también, ¿qué rol cumple o qué rol se puede esperar de China, por un lado, de Rusia, que está inmiscuido en esta guerra con Ucrania, y también de otro actor importante que es parte también de OTAN, pero que es Turquía? Déjeme terminar lo anterior porque no lo cerré ni a palos. Bueno. Lo que quiero decir que cuando hay una guerra religiosa, étnica o racial, pueden pasar 200 años. El odio y la venganza quedan en la sangre de la gente. Los Balcanes fue un ejemplo de eso. La guerra en los Balcanes, que costó 300.000 muertos, yo estuve 5 años allí trabajando. La batalla de los Mirlos, cuando los otomanos toman Serbia, el poder, la florinata Serbia, fue en 1361. Y la guerra moderna fue en 1991. Entonces, esa es la diferencia entre lo ideológico y lo otro. Respecto a la otra muy interesante pregunta, China está preocupada en China. China está preocupada en China. Es decir, no se va a inmiscuir más allá de lo necesario. Sí está preocupada porque es probable que algunos de los bombardeos que se estén haciendo estén rompiendo algunas de las rutas de abastecimiento de petróleo que va de Irán a China. Y ahí sí hay una cuestión táctico-estratégica. Turquía juega para donde venga. Tiene acuerdo con los kurdos a los que persigue en el Estado sirio, tiene bases norteamericanas y a la vez tiene relaciones con Putin. Es un régimen muy, muy especial. Y Europa queda en el medio. Europa queda en el medio con cada vez menos poder de disuasión en el mundo, y Rusia está en una guerra que no puede ganar, pero que va ganando, una guerra sanguinaria, una guerra que donde se mezcla un misil hipersónico con batallas casi de trinchera, y además con la enorme necesidad de sostener
su economía, que lo ha logrado. Todos decían que Rusia se caía, sin embargo ese bloque oriental se mantuvo y Rusia no cayó, pero no va. Entonces, Rusia ha perdido toda influencia en el Oriente Medio. Sí. Su única base, la única base que tenían, muy importante, en Siria, base aeronaval, se perdió, porque Siria cayó. Entonces es todo un terreno orégano en este momento para Israel y para Estados Unidos. Alfredo, le agradecemos su tiempo y cerramos la entrevista con esta pregunta. ¿A qué debemos estar atentos? ¿A qué claves debemos estar atentos en lo que viene, en el devenir de esto? ¡Ja! Qué difícil, ¿no? Hipótesis al menos. No, es que es impredecible, porque fíjese usted, que sí, como yo le dije que hay un régimen teocrático manejado religiosamente por el Irán, hay que ver qué reacción interna puede haber en el Irán. Hay grupos de opositores, pero parece difícil que se produzca un proyecto revolucionario de cambio en este momento, porque además así se produzca, el rencor con Israel por las muertes y todo lo que está ocurriendo es muy grande también. Claro. Y lo otro es que en Israel también hay algo, si bien Israel es un Estado democrático y todo, hoy es un gobierno ultraderechista, donde la mayor influencia la marcan los ultraortodoxos, y los ultraortodoxos son los que le están permitiendo sostener el gobierno a Netanyahu. Y ellos quieren Gaza arrasada, no quieren a nadie alrededor, y quieren que la beligerancia se sostenga. Estados Unidos es clave. Si Estados Unidos no frena a Israel, se complicará. Pero ¿quién frena a Irán si realmente en algún momento accede a la bomba atómica? Claro, ¿y el loco Kim con Corea del Norte en esto? ¿Quién le proveyó material nuclear en su momento a Siria que Israel destruyó? No es la primera vez que Israel bombardea centrales nucleares. No. Lo hizo en el 2007 en esa central, que la destruyó. Estaba muy lejos igual Siria de poder tener la bomba. Y también hizo lo propio en Osirak en 1981, en alianza, ¿sabe con quién? ¿Con quién? ¿Con Irán? Con Irán. Mire usted, el claro, juego de la política. Y los juegos de la política, porque en ese momento Irán estaban con el conflicto. Con el mundo de la política es, como decía Kissinger, es el mundo de la realística, no de la justicia, ni de la verdad, ni de lo que muchas veces creemos nosotros, que son países que se hermanan detrás de otros. Son todas conveniencias. Los ingenuos no tienen espacio en los juegos de guerra. Alfredo, usted decía al inicio de la nota que prefiere ser presentado como periodista, vale decir que usted está en Radio Espléndida, allí en Buenos Aires, y no como analista, y que porque le ha tocado muchas veces poner el cuerpo. Sabe que tomamos la descripción de su perfil de Instagram, que dice analista especializado y corresponsal de conflictos bélicos y estallidos sociales por el mundo. Ya que no está, por suerte, donde están cayendo las bombas, tiene tiempo, me imagino, de cambiar su perfil. Por desgracia no estoy. Mire usted, ¿le gustaría estar allí? Y si trabajé 30 años como corresponsal de guerra, y este es un país que no manda a nadie, o manda a contar cuántos heridos hay en Israel, pero a ninguno se atreve, como hace la BBC, como hace la televisión francesa, como hace la televisión brasileña, como hace la televisión chilena, como hace a intentar entrar a donde hay que entrar. Nosotros vamos, muchas veces periodistas se mandan a los lugares, a hoteles 5 estrellas, dan unas vueltas, les muestran 2 o 3 cosas destruidas y se vuelven y nos hacen creer que fueron a la guerra. Ir a la guerra es otra cosa. Claro, exacto. ¿Y usted tiene pensado ir, no? No, en este momento no. Le agradecemos enormemente su tiempo. Bueno, gracias a usted, un abrazo. Un gustazo, gracias. Alfredo Casado es periodista de la ciudad, vive allí en Buenos Aires. Cubrió muchos años guerras, ¿no? Sí. Lo que él decía, poner el cuerpo. Por eso prefiere decir que es periodista y no analista, pero esto lo tomamos de sus redes sociales. Así que ahora que está en Buenos Aires tranquilo, puede cambiar la descripción del perfil de Instagram. Vos entendés de esto mucho más que yo, Nica, digo, todos estos entretelones que Alfredo además lo explicó con lujo de detalles. Pero en un punto lo impredecible, ¿no? El quién sabe cómo sigue todo esto. Sí, y ese juego de intereses, ¿no? Entre muchos actores que por ahora están ahí. China. Turquía, que él bien lo dijo, ¿no? No se sabe de qué lado está Chabón.
Erdogan, su presidente, su primer ministro. Y la verdad, complicado, ¿no? Es para ir viendo, ¿no? Y eso último que decía, ¿no? Es cierto, la gran deuda de los medios de comunicación en la Argentina. No lo nombró, pero el que está allá es Nelson Castro. Sí. Y si dice medio que es un hotel 5 estrellas y demás. Lo he visto correr a Nelson Castro estos días en Israel, porque suenan las alarmas de bomba, ¿no? Sí. Sí me llamó la atención, pero estábamos cerrando la nota, que dijo, por desgracia estoy acá. Dijo, por desgracia en este país. No soy tan crítico de nuestro querido país, con todas las críticas que le hacemos, así como para decir que por desgracia estamos acá. A mí sí me alegra estar lejos de zonas de conflicto. Con todos los problemas que tenemos, que son un montón. Es reportero de guerra, soy. Claro. Él cubrió lo que nos señalaba. Sí, durante más de 30 años. Sí, pero lo que nos señalaba también, que él cubrió la desintegración de la ex Yugoslavia, ¿no? El conflicto de los Balcanes, sangriento conflicto donde vecinos de un día para el otro se desconocieron, más allá de la religión y del alfabeto que escribían, ¿no? Quería decir que con todos los problemas que tenemos en Argentina, no tenemos problemas de problemas étnicos que te llevan a una guerra, por ejemplo. No. Sí hay mucha discriminación interna y un montón de cosas que no vienen al caso ahora puntualizar, claro. Pero digo, no tenemos guerras religiosas, no tenemos guerras étnicas, no tenemos guerras con países vecinos, y estamos lejos, si cayera una bomba nuclear o algo parecido, estamos lejos de esos lugares. Sí. No, digo, estamos físicamente lejos, ¿no? No, sí, estamos lejos de todo. Por ahora. De todas maneras, vuelvo a la verdad, la deuda que tiene el periodismo argentino o los medios televisivos, sobre todo, es esto, la poca responsabilidad a la hora de cubrir un conflicto. Yo siempre ponderé la manera con que, por ejemplo, acá en el vecino país, en Chile, desde mismo la televisión nacional, que es pública, o sea, la mayoría pública, se ha cubierto distintos conflictos internacionales. Buscar desde otro lado, porque está bien, comprobar, no perdés nada. ¿Por qué la televisión argentina o los enviados, en vez de ir a Israel, donde están cayendo las bombas, no ir a Teherán, a la capital de Irán, donde también están cayendo las bombas? Y ahí en los medios más importantes de Argentina hay un claro posicionamiento geopolítico, llamemos, ¿no? Porque es de política internacional. Sí. Claramente hay un apoyo mucho más explícito de Israel. Pasa con lo que sucede en la Franja de Gaza, ¿no? Que Israel está muy cuestionado por la comunidad internacional, para llamarlo así, es decir, por el mundo entero, porque no solo están matando civiles a diestra y siniestra, empezando por niños para arriba, sino que también prohíben el ingreso de ayuda humanitaria, y es gente que o se muere bombardeada o se muere de enfermedades porque no tienen ni agua para higienizarse, o se mueren de hambre, ¿no? Eso está pasando con el pueblo palestino en la Franja de Gaza, y vos ves que el posicionamiento siempre, entre comillas, de los grandes medios es muy pro Israel, ¿no? Entonces, claro, desde ahí es lógico que vayan a Tel Aviv y no a Irán, ¿no? Sí, ¿y te has dado cuenta que ha perdido connotación? No se habla más de lo que está pasando en Gaza por estos días, porque está todo circunscripto a lo que es los bombardeos entre Israel e Irán, ¿no? Gaza pasó un segundo plano, ¿no? Y donde también estos actores tienen sus instancias. La masacre es gravísima. El gobierno de Netanyahu es por algo es señalado como el Hitler, el mayor genocida del siglo XXI. Una cosa la dijo entre tantas cosas que dijo recién nuestro entrevistado, ¿no? Pero hay mucho cuestionamiento interno en Israel. No es que todo el pueblo israelí está apoyando a su presidente, a su primer mandatario. No, hay mucho cuestionamiento interno, incluso de lo que hace el ejército de Israel en Gaza. Sí, ¿no? Desde el 3 de octubre, cuando se produjo estos ataques desde Gaza hacia las comunidades, hasta hacia los kibbutz ahí en Israel, cuando se desata toda esta catástrofe en los territorios ocupados, o en Palestina, territorio palestino, es donde se ha prendido fuego todo es una llama, es una hoguera,
pero siguen siendo los mismos actores en el fondo. Los actores políticos siguen siendo Netanyahu y su gobierno de ultraderecha, sostenido por los ortodoxos, y también sigue siendo Irán apoyando militar y económicamente a través de Qatar al Hezbollah y al Hamas, ¿no? Me pareció como de pocas pulgas el entrevistado, ¿no? Sí. No sé si se enojó con las preguntas, pero como que está un poco molesto, ¿no? Sí, como que le faltó un poco de... no terminaba de redondear sus ideas, por es eso. verdad que le interrumpimos. Sí, pero claro, cuando la respuesta pero- se hace muy larga, claro. el asunto es intervenir para... Vos decís, si Igual- hay un oyente que ya no sí. entiende ni la mitad de lo que dijo, tratar de como de... No, pero igual de apuntalar. estuvo buena porque nos puso en contexto y puso en contexto al normal de nuestros oyentes. No sé si nos va a ¿Quién es volver a Irán? ¿Quién es atender. Israel? No sé si nos va a volver a atender porque tenía así como pocas pulgas, pero bueno, lo intentaremos. Tratamos de no resolver el mundo, sino tratar de entender un poco el mundo. Exacto. Lo que estamos más cerca de resolverte es el almuerzo. A ver. Que vengan entrando los muchachos para poner... Volvamos a casa. Volvamos a casa. Esta canción se llama Argentina. Y son de pibes jóvenes, ¿no? Y se pone a rapear Brian en 3 segundos. Ahí viene, ¿eh? Decía que te resuelvo el almuerzo de Donaldo, por supuesto. Claro. Ahora te repaso el menú. Poné tus manos arriba. Eso dice en inglés, ¿no? Que dicen los raperos. Poner las manos arriba. Bueno, Alfredo Casero hizo un chiste. Manos arriba, que esto es un asalto. Tenemos manos arriba de feliz cumpleaños. Si ustedes están en streaming, en este momento entra una torta. ¿Vamos a almorzar torta o queda para la merienda? Vamos a almorzar torta, vamos. Y así como te digo una cosa, te digo la otra. Acaba de entrar la torta para nuestro compañero Rodri Poloni. Rodri, tenés que salir en cámara, un toque. ¿Puede ser? ¿No? Pero está muy bien, es un look. Un look digno de 24 años. Sos el más joven de todos nosotros. Nos acomodamos. Ahí que siga sonando Argentina. Ahí está la torta de Borgia. Esto es Trueno con Nati Peluso, ¿cierto? Dale volumen. Y te aseguro que La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme al ruido en la vereda. Si les parece, hacemos lo siguiente, muchachos. Vamos a contarle a nuestros oyentes el menú de Donaldo para hoy. Y después, esto es más doméstico, resolvemos en términos radiofónicos la torta de Rodri. Buenas tardes, volví. Casi buenas tardes, ¿no? 11:56. Buen mediodía por lo pronto. ¿Se escucha bien, Juli? Sí, ¿no? Estoy. Ahí estás. Esto ya es logística y producción integral. Lo tuyo, ¿no? Voy a poner una sociedad anónima aparte. ¿Te vas a dedicar a qué? A Soluciones Integrales Pepo. No se está va a mal, llamar. Y vamos ¿En qué a brindar consiste? de lo que necesites. Es como oportunidad y conveniencia esto. En El lo que el haga partido falta, de Nica. te presentamos un presupuesto, ganamos la licitación, te hacemos el presupuesto más barato. Después, curro, obviamente, o sea, que si infla esto, curro. se paga 2 o 3 veces, O sea, se certifica un par de veces. No te voy a permitir que hables así de Sí. mi empresa. Te paso No, ya. mal de tu partido político, Te no paso hablo. un listado ya de 4 o 5 gobernadores e intendentes. Ah, si querés. mirá como encima empezás embarrando gente. Vamos a producir el programa de esta manera. Sé, Rodri, que dejar la cámara para vos es como para nosotros dejar el micrófono. ¿Viste? Como que queda todo liberado al azar. Si querés, deja un plano general y venite para acá. Y yo mientras voy comentando 2 cosas. Primero, gracias a Panadería Borgia por esta increíble torta. Ustedes en el streaming están viendo en este momento la torta aún empaquetada. Calidad, sabor y dedicación en cada detalle. ¿Qué haga ruido? Abrí ese paquete con ganas. ¿Qué vamos a hacer? Espectacular. Muy pronto, Panadería Borgia inaugura una Me nueva olvidé la sucursal. vela, perdón.
Bueno, soluciones integrales menos la vela. Sí, ¿No? Sería como esa es el otra eslogan. empresa. Bueno, saben que Bonja va a abrir una nueva sucursal en Errázuriz 68 frente al Obispado. Acá cerquita nomás, en pleno centro de la ciudad, además. ¿no? Unas 2 cuadras y un cachito. Podemos pegarnos un pique a comprar algo para los mates. Olvídate. Si querés probar lo mejor en panadería y pastelería, seguí a Panadería Bonja en Facebook y en Instagram y descubrí todas sus sucursales. Che, esta es la tercera torta de Bonja en muy poco tiempo. Sí, elegí otra en este caso porque habían venido similares las anteriores. Así que no sé si si la torta de galleta era tu favorita, Rodri, lo siento porque elegí otra. Igual eso se ve muy bien, ¿eh? Tiene durazno. Sí. Durazno con chocolate. Chocolate blanco creo que es. Sí. A comerla. Pará un poco. Les cuento del almuerzo. Hoy si querés comer rico y sin complicarte, en Autoservicio Donaldo, como cada día te esperan platos caseros que te hacen volver. El menú de hoy, ternerita a la cerveza negra, Tremendo, igual, pollo a la barbacoa. Igual vos ya dijiste que tu preferido es la promo de 7.900. Sí. Si buscas algo más económico, por solo 7.900 pesos, hoy te llevas una porción de tallarines con estofado, todo listo para llevar, Tremendo. calentito y sabroso, Tremendo. en Alvear 1178. Pasá por Donaldo y llená tu almuerzo de sabor como en casa. Bueno, que venga el cumpleaños de nuevo. Adelante, Rodri, ven por aquí. El último cumpleañero fue Brian Álvarez, que no habló al micrófono. Brian habla solo a través de los efectos de sonido de la consola, y eso lo respetamos. Me acuerdo Brian que dijo- habla en redes. Habla en redes. Ese día dijo gracias totales y se fue. Fue toda la declaración que conseguimos de Brian Eso es todo lo que tengo para decir, dije, era Fregam sobre ese tema. sobre ese asunto. Sí. A sus 30 años celebramos con Panadería Bonja hace un par de semanas nada más. Ahora tenemos aquí una nueva torta. Vos hablás al aire, fuera de broma, no te quiero complicar. Acércate un poquito más, señor cumpleañero. Bueno, Rodri, feliz cumpleaños, viejo. Muchísimas gracias a todos los que de la radio y bueno, a todos los que estén escuchando y me conozcan, bueno, muchas gracias a todos. Y por el gesto que tuvieron ayer en hacer un video con una edición mía. Me dio vergüenza cuando lo vi porque dije, uy. Lo veo un montón de gente además, ¿viste? Sí, Cuando sí. salís en los videos de Nuevo Día, a mí me pasó, mi cumpleaños fue también el mismo día que Fer Tornú y me salió una cantidad de gente. Sí, tuvo su día de Dije, fama. ahí te das claro, los famosos 15 minutos de fama. Claro, el día de fama. Muy impresionante los saludos, bueno, por la difusión que tiene Nuevo Día. ¿Quién hizo ese video? ¿Vos, Juli? Quedó muy bonito. Tarde pero seguro, compañero. Disculpe, pero era muy domingo ayer. ¿Qué Con tal? las mejores tomas que me favorecieron, por suerte. Algunas. Hasta sonriendo lo sacamos, ojo. Che, Rodri, justo cayó fin de tu cumple. ¿Festejaste algo? ¿Estuvo bueno? ¿Pudiste celebrar? Sí, de temprano. Dormí a las 6:30 de la mañana y a las 12 me levanté a como unas empanadas y arranqué el día nomás. Así arrancó el domingo. O sea que festejaste antenoche también. Sí, porque estuvimos en Pueblo Chico, que vino Quebraditos desde Buenos Aires. Ajá. Con la producción de Sonamos Punk, estuvimos ahí trabajando. Yo trabajé pasando música y compartimos bien la noche con los chicos. Arrancaste tu fin de semana, o en realidad tu cumpleaños, no tu fin de semana, pasando música. Sí. Y claro, ustedes habían hecho radio acá hasta las 11 de la noche. No habíamos hecho radio. Por el tema de la producción. Sí, por el tema de Se la fueron producción. todos para Pueblo Chico. Tuvimos que estar de temprano allá. Che, esto es todo medio como en casa, ¿no? Porque Pueblo Chico, Bonja, va todo por el mismo lado. Exactamente. Gracias a Es por ahí. Gracias a Johnny, sobre todo, que siempre estaba predispuesto. Bueno, ¿quién corta la torta? No sé cómo es esto. Ahora la traemos, ahora la cortamos y demás. Con la mano. Buen cumpleaños Punk tendría que ser como Abrevaya y Ginsburg, ¿te acordás? Que lo invitan a Papo y le meten un tortazo, terminan los tortazos limpios. Ahora está lleno de videos de eso, ¿vieron? Tiene que ser así. Y de que ¿no? terminan Vení, mal, vení, ¿no? Rodri. Hay mucho video de cumpleañero que termina mal. No, si fuera de Se cae la utilería, mesa, sí. corren la torta y se da un frentazo contra la mesa, guerra de ¿Se tortas. tiene crema de otras tortas? Sí. Mirá vos. Con gorra y todo, mirá. Mirá vos, la gorra que tiene en este momento Rodri, pueden verlo, no, en streaming no, porque ahora el plano está como cortado. ponchándonos a nosotros, pero damos fe de que tiene manchas de torta de cumpleaños anteriores. Si quieren hacer eso, muchachos, pues bueno, básicamente que no salga nadie lastimado, ¿no?
Por favor, sí. Estamos al aire, así que no la serpentina de Nika fue lo más certero que vi en el último. Sí, más quedaron que vestigios todavía por ahí, mirá la puerta corrediza de la entrada del otra estudio. que Trump contra los iraníes. Fue quirúrgico lo mío. Más puntería que Trump con los iraníes. Quirúrgico. El objetivo era Brian. Claro, fue el cumpleaños anterior, el de Brian. Y bueno, pero llegó, dio en el blanco. Ahora me olvidé, y bueno, no tenía para comprar tanta parafernalia y me olvidé la velita. Que me dijo Hay que tener una vela genérica, es decir, una vela que no tenga número y que sirva para todos los cumpleaños. Claro. Y ahí resolvés todos los que vengan. Cuando se corte la luz y demás. Un petardo. No, para un poco. Sí, eso ya bajo techo, viste que lo hicimos hasta no hace Lo mucho. hacía ¿no? peligro sin codificar, ¿te acordás que tiraban cohetes en el estudio? Pero no da para tanto todavía. Tenemos que conservar un poco las formas. Las formas, ¿no? Por favor. Che, vamos a comer al aire literalmente. Bueno. De hecho, son las 12:04. Podríamos decir que nuestro trabajo periodístico ya está hecho. Hemos trabajado mucho, muchachos. Tuvimos buenas entrevistas. Contamos noticias al aire. De eso se trata un programa de actualidad, ¿no? Pero esto ya es segmento bonus track. No los quiero tímidos. Por favor, Juli, vos tímido no sos. No tenés problema. Hace 10 años que haces este programa. A mí me gusta mucho el humor entre ustedes dos. Sería un gran momento el bonus track para eso. Lo que tengan ganas. Yo no voy a caer. Quiero decir algo de la semana pasada. Yo, el cuadrilátero de la risa, no sé qué, pensé que iban a tirar chistes y fueron dos personas adultas ya, mayores. Bueno, en este caso no tienen familia, ¿no? Ni hijos ni nada, pero haciendo... Era guerra de risas. Un papelón, porque de hecho tu cara era la de un papelón en vivo. Estoy asistiendo a dos personas con sus últimos vestigios de cordura. Papelón, así lo tildónica. No sé si te vas a defender. Igual yo banco tu risa, pero fue una competencia. Tendrían que haber tirado chistes por lo menos para que la risa tuviera fundamento. Yo no voy a decir nada porque yo no fui el organizador. Claro, es cierto que se enganchó muy bien. O sea, te prendiste Sí, la idea. vos sos muy compañero, Me torearon y bueno, no voy a pasar por... Claro. Pero lo decíamos más temprano. ¿Ustedes pueden creer que fue lo más visto en todo este tiempo de streaming? Lo más visto en YouTube en todo este tiempo. Superó Yo hace 10 años vengo remando para elevar la vara periodística de este superó espacio. Israel de Irán. Más rating que Israel e Irán. Claro. Ahí está, mira, eso está grabado. Va de nuevo. En el concurso de risas, Rodri, Igual que hoy suena está muy difónico. falsa esa ¿Viste? Por eso fue, por la gilada que hicieron. ¿Quedó difónico por eso, decís vos? Se esforzó, capaz. Sí, claro. Forzó mucho la... Demasiado forzada la Sí risa. damos fe que cuando terminó necesitó agua y como estaba muy acalorado, como estaba transpirando. ¿No? La Radri también tiene menos actividad física, viejo. Si por una risa te transpirás, ya es un montón. Igual ahí hay un componente emocional, ¿no? Es el transpirar la camiseta a veces no es por la actividad física, sino por estar compenetrado con la situación. Claro, la emocionalidad del... ¿Qué querés que te diga, Lea? ¿Quién probó la torta? Nadie todavía. Nadie. No, porque vino sin cuchara. Faltan las Parece que no es cucharas. cuchara, dijo Ok. el chiste. Che, en serio se ve muy rico, ¿eh? Se ve tremenda. ¿De qué es? A simple Está vista. de bizcochuelo, dulce de leche, creo que chocolate blanco. Es Sí. la... Me pongo loco. Guarda que acá arranca con la mano, si te demorás mucho con Muchas gracias. ¿Tu amigo de los mates? Sepan los oyentes que este momento del programa, arriba el día décima Difícil temporada, concentrarse. es el bonus track. No, igual es bonus track, ya está. O sea, tratamos, ¿Puede pasar cualquier cosa? hablamos de la guerra Irán-Israel hace 2 minutos. Sí, es decir, sí, sí. Empezamos hablando, la verdad, poco feliz la noticia, Sí. la mujer mordida por un perro, ¿no? Ujú. Acá en Río Gallegos. Entonces hablamos desde las cuestiones de nuestro pueblo, nuestra ciudad, hasta cuestiones internacionales. Creo que podemos darnos por satisfechos de la tarea periodística. Yo quisiera hablar de la interna radical. Nah, mentira. Con eso abriste. Mentira. Ya, por eso tienen lo dulce acá sobre la mesa. Aprovechando bonus track, ahí continúa el Mundial de Clubes hoy. No sé si lo repasaron. No, pero es un momento, pero ¿puedo decir una cosa? Ah, Sí. está, no, pensé que le faltaba la torta al cumpleañero. No, por favor. ¿Todos tienen cuchara? Acá tengo Ustedes tienen. cuchara o tenedor. Mándele con lo que No, digo, quieran. necesitan o ya tienen. Ya Bien. tengo. Tienen Hoy juega el equipo de Messi. El Inter Hoy Miami. juega el Inter Miami contra Palmeiras, cerrando Partido la, difícil, la zona. Interesante. Igual si hay empate, si no me equivoco, clasifican los dos. Sí. En el caso del grupo A, es el de Messi, tienen los dos 4 puntos. Si arreglan el empate, llegan a 5. Y Porto y Al Ahly, por más que gane alguno de los dos,
quedarán afuera del Mundial de Clubes. El Inter de Miami, que el otro día ganó con Messi clavándola de tiro libre en el segundo tiempo. Ahí ni bien comenzó el segundo tiempo, metió los 2 goles el Inter Miami y se lo dio vuelta al Porto. Esto que escuchamos, perdón, es la cortina, ¿cómo Sí. se dice? Sí. No se llama himno. La música institucional, digamos. La banda sonora Exacto. del Mundial de Fútbol de Exacto. Clubes. Gina tiene nombre de algún tipo de pasta, pero Ritazzi, ¿puede ser? Gina Ritazzi, Freak from Desire. Igual este Liberada tema del es deseo. viejo. 96. Claro, me suena. Eurohouse del 96. En el 2016 se empezó a hacer conocido este tema porque algunas selecciones europeas lo escuchaban y festejaban, viste, al ritmo de este tema. Y ahora la FIFA dijo, este tema que está sonando bastante en los vestuarios europeos, lo vamos a tomar. Digamos que los vestuarios europeos siempre tienen como un desfasaje importante en el tema playlist. De hecho, el Villarreal 2022, si no me equivoco, tenía Violeta de Alcides. ¿Y por qué De también? hecho, en el aniversario Sí. lo llamaron a Alcides y le dijeron, con lo que quede de Alcides, véngase a cantar Violeta acá en la cerámica que lo vamos a estar esperando. ¿En qué año fue eso más o menos lo de Alcides? 2022, si no bueno, me equivoco. Alcides estuvo más o menos en la misma época acá, en el paseo aniversario de Río Claro, Gallegos. ¿sí? exacto, en el bloque retro. Pero acá Claro. lo invitaron, digo, con una especie de revival y de reminiscencia a lo retro. Allá lo invitaron como que era vanguardia absoluta. Claro, qué loco que sea tan vintage, ¿no? Sí. O sea, que quede tan viejo en el tiempo. De hecho, esto, claro, es 90. Mira, dale volumen. Ah, no, ahí estaba Alcides. El poner quien vos quieras. Ahí va, Gina Ritazzi. Hoy es la cortina de la historia de Instagram que ustedes repostean siempre a la tarde-noche con el link del programa y demás. Tiene este tema hoy. Está muy bien. En el diario Igual Nuevo una Día. cosa, no es un himno, no, tampoco es un himno, pero no es una banda sonora que vaya a quedar en la historia de... Nadie va a recordar esta canción para Yo el creo Mundial que de sí, Clubes. yo creo que sí. ¿Sí? Porque además el primer mundial de clubes como tal, que está lindo. Ah, bien, no lo vi por ese lado. Sí, yo creo que sí, va a quedar. Ya sabemos que todos recordamos a Italia 90. Claro, eso lo pero sabemos. esa es una canción Un original, himno, ¿no? un himno. Que fue hecha para ese certamen. Viniendo más acá en el tiempo, a mí me gustó mucho, por ejemplo, el Waka Waka de Shakira. Sí, robado también. Shakira tiene ese y creo que Waving Flag también, que es de Sudáfrica 2010, fueron 2 temas que fueron manoteados. El Waka Waka es de una banda peruana, así como lo charlábamos el otro día, una banda perdida así en el montón. ¿Les se lo pagaron manoteó el derechos de Waka, autor? estaban ahí denunciándola que Shakira les había manoteado al menos el estribillo. No sé si habrá Mirá. sido fructuoso eso o no. No sabía que había sido plagio Sí. esa canción. Che, pará, bueno, esta es la canción. Es muy bonita, ¿no? A mí me gusta mucho más que de los últimos mundiales, es la que más recuerdo. Sin ir a Italia 90, ¿no? Que está en el corazón de muchos de nosotros. A mí me gusta la de Francia 98 para Latinoamérica. Que no sé si La la recordaron. hizo, la de Coso, la que hizo Ricky Martin. Exactamente, la Copa de la Esa, Vida. gol, esa sí. Esa, Está buena. ale, Está buena. ale, ale. ¿Quieren cantarnos? No, Gol, no, gol, no, gol. después no quiero terminar como Rodri, ¿viste? Así Mirá no. mirá que la competencia de las risas fue hasta ahora el otro día. Pero ¿no? costó demasiado la competencia de las risas. Igual, para- Juli, fuiste el más crítico de todos, ¿eh? Sí, sí. Yo ese día no les quería mandar mensajes en el momento, pero lo estábamos escuchando Pero con mi lo- mamá. te leímos Mi después mamá- Mi mamá miraba como diciendo, ¿esta es tu radio? No, más, justo cambiamos y pusimos otra. Pensaba que cuando haya que salir a vender publicidad. Yo lo banco, vale, la plata y vergüenza nunca tuvimos, así que... Presentación institucional, esto es Radio Nuevo Día, esto es el diario Nuevo Día, vamos con la agenda periodística. Digo, Sí, el sí, medio sí. va con su agenda periodística. Tenemos un segmento muy fuerte que es el cuadrilátero de la risa. ¿Lo quiere auspiciar McDonald's? Yo estoy seguro que sí, que entraría. Pero bueno, si va a costar lo que le ha costado a nuestro querido Rodri Arredondo, me parece que hay que dar de baja la sección. Claro, se porque ganó ha dado una- demasiado de sí. Se ganó una disfonía que le dura hasta el día de hoy. Esta es la canción de Ricky Martin. ¿Qué es esto? ¿Francia 98? Francia 98, la Copa de la Vida. Consigue con honor la copa del amor para sobrevivir y luchar por ella. Golden Sound era
Golden Sounds era el grupo camerunés que cantaba Sangalegua, que era una canción en la que se basó Shakira para hacer el Waka Waka. Mira. Che, claro, no recordaba que esto era de Francia 98. Sí, un temón muy bailable también, ¿no? Temón, muy bolichero. Temón. Che, estamos siendo muy injustos porque Alcides sonó 3 segundos, lo puso Brian y lo bajamos un ondazo. ¿Cuál es el tema de Alcides que bailaban los muchachos europeos? Violeta, no sé si hay otro. Seamos justos. Pongamos Alcides, un acto de justicia, reivindicación de la música argentina. Me parece perfecto. De hecho, el cierre musical es de una cumpleañera, en este caso. Acá estamos comiendo torta en el streaming por el cumple de Rodri. Porque te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón, baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. En el año 2022, ¿cuál club entonces bailaba el Villarreal? El Villarreal español. Lo habían descubierto Alcides. Sí. Viste que los vestuarios de fútbol tienen muchas veces su playlist y sus temas predilectos. Y este era como el que más en el vestuario de ese Villarreal. Que no sé si gana una Europa League o qué, cuando festejan en el estadio de la Cerámica, que se llama justamente el estadio del Villarreal. Convocaron a Alcides para la fiesta de los campeones, digamos, y estuvo ahí. Alcides dijo, voy a Villarreal y vivo 3 años en Argentina con lo que me paguen, ¿no? Olvídate. Estoy yendo. Se trajo una caja de cerámico para cambiar el piso del comedor. Saben que lo vi Alcides, me lo crucé. Cuando estuvo la última vez, fue para el paseo aniversario de Río Gallegos. Y me crucé a Alcides y de hecho me lo crucé a Silvio Soldán, ahí cerquita uno del otro. Porque resulta que me habían invitado a tomar un café al Hotel Patagonia. Sí. Claro, nosotros no habíamos medido que en ese hotel se alojaban los músicos que venían al paseo aniversario. ¿Cómo estaba? La señora que cantaba también estaba. ¿Tormenta era? Estuvo Tormenta, pero en otra edición estuvo Ricky Maravilla, por ejemplo. Sí. Pero claro, estuvo Tormenta. Sí. Ese día Silvio Soldán sorteó un 0 kilómetro, como en Feliz Domingo, ¿se acuerdan? Ajá. Bueno, voy al Hotel Patagonia a tomar un café con una persona que íbamos a hablar de muy nerd, de cuestiones periodísticas, libros y demás. Y no habíamos medido que estaba el paseo aniversario. Entonces, llego al Hotel Patagonia y así me topo con Silvio Soldán. Mira, mucho gusto, don Silvio Soldán. ¿Cómo anda? Qué personaje insoportable, Silvio Soldán. ¿Lo conociste, no? Sí. Ah, ok. ¿Y qué pasó? No. Laburando. Digo, vos estabas haciendo cobertura de prensa. Muy pesado, sí. La verdad, insoportable. Es más, parece un muñeco de cera. Esos muñecos de cera de los museos en Londres. Tardó en llegar, pero el título llegó. Silvio Soldán parece un muñeco de cera. Sí. Ese es el título de Nica para el diario Nuevo Día, biografía no autorizada. Sí, un muñeco de cera. Bueno, entonces, me cruzo a Silvio Soldán. Paso un toque más y me cruzo al Alcides. Digo, ¿qué está pasando en este lugar? Claro, estaban todos alojándose. Volví a los 80, dijiste vos. De hecho, al ratito empieza a llegar mucha gente, muchos pibes. Feliz domingo para la juventud, Veo muchos pibes que se empiezan a golpear en la puerta del hotel. Y es porque veo un chico muy alto, un muchacho muy alto, apuesto, atlético, y era Rodrigo Tapari. Pregunté quién es y me dicen es Tapari. Tapari viene al cumpleaños de Gallegos. Estaba en uno de los living, vieron que el Hotel Patagonia, vos tenés la confitería delante y un par de living atrás. Bueno, él estaba recibiendo a los fans ahí, entonces lo que iba a ser un café tranquilo para conversar, mediados de diciembre, era un despelote de gente. Bueno, y ahí nomás vos dijiste, una cerveza voy a tomar. Viste que ya no lo canta más que Rodrigo Tapari ese tema. ¿Por qué? No, porque... ¿Porque no canta cerveza? ¿Porque no toma cerveza? No, claro, sí. ¿Él es evangélico? Sí, soy evangelista. Sí, muy creyente. Muy creyente. Me apunta Brian que acaso nosotros no lo sabíamos, pero Violeta es un tema de Chayanne. ¿En serio? ¿En serio? No sé. Me descolocó, pero rotundamente. ¿Estás seguro? ¿Usted que pero mirá que Alcides es más viejo que Chayanne, Para mí que el boricua se copió. A ver. ¿De qué año es? Pero bueno, es el mismo tema, claramente. ¿De quién es Violeta? Vamos a preguntarle. Preguntale a la IA, que el chat GPT puede sacarnos de este momento. ¿De quién es Violeta? ¿De quién es la canción Violeta?
muy reconocida en Argentina y en el Club Villarreal de Mirá, España. la canción Violeta es originalmente una canción brasileña llamada Fricochi, compuesta por Luis Caldas y Paulinho Carnafeu. Chayanne la popularizó en los 80 y Alcides la versionó en el ámbito de la música tropical argentina. Entonces hay algo cierto que es que Chayanne la hizo antes. Fricochi Claro. se llama, nada Fricochi. que ver. Fricochi. No sé qué ¿Y qué tiene que ver eso con Violeta, no? No, pero Suena bien, suena si bien. vamos a... Me arruinaron que Alcides ni siquiera su mejor tema no es de él. No, pero igual, lo facturó banco. a nombre de Fricochi. Lo banco Alcides, me parece que es mucho mejor el tema que Fricochi que el Mirá, otro muchacho. Nega tu cabello duro es también conocida esta canción en Brasil. Es decir, negra de cabello duro. En Nica, perdón, pero es tu momento de pelear el portugués. Es ahora. No, es eu ahora. também falo português. Vos estuviste ahí. Eu falo. Como vai? Você vai bem. Tudo bem. Tá bom, tá certo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Brasil aquella vez, Juli? No, yo estuve unos días, 2 veces unos días, pero estudié portugués en el CUI, en el Centro Universitario de Idiomas. ¿Dónde? De la UBA, que tiene, digamos, mucha sede, y un día, no sé por qué, estaba al pedo y fui, me anoté en portugués. ¿Y por qué portugués Por y no X otro idioma? Porque inglés siempre tuve en la escuela y siempre me renegué del inglés y dije quiero aprender algo, pero tampoco matarme, y fui a portugués, ya estuve 2 o 3 años estudiando y bastante fácil. Eso te iba a decir. No es una... Bastante familiar, vamos a decirlo. Es una lengua un tanto hermanada, ¿no? En la Sí, fonética. sí, en las muchos palabras. casos. De hecho, fue muy gracioso, nosotros fuimos a la final de Brasil 2014, pero no llegamos, y mi querido amigo Chacho, él al cabo de unas horas, él hablaba en castellano, pero trataba de meter la cancioncita en portuguesa. Era como, amigo, decíselo normal si te van a entender. Lo mismo pasa con los que simulan hablar tano, ¿no? Claro, Un argentino sí, hablando sí. como italiano. Bueno, ahora vos que estudiaste portugués, quiero decir una cosa. Este bonus track es revelador. Alcides no es el autor de Violeta. Sí. Y vos Tampoco estudiaste creo. portugués. Sí. Para mí es revelador este bonus track. ¿Qué tal es el portugués de Nica? Si lo tenés que hablar. Muito bom. Eu quero olhar falando con brasileiros. Lo quiero ver hablando con brasileros. A ver ¿Con qué tal. brasileras? No, yo no te quería meter en ese problema. Vos te metiste solo, todo bien. Qué manera de meter los dedos en el enchufe solo. Pero ¿no? solito. Ya va a venir reto por ahí. De hecho, ya nos contaste. No que la después vamos a te dejar, escribieron. no lo vamos a dejar hablar ni con brasileros ni con brasileros, ya está. Para que no se preocupe doña señora. Che, Baila manteca. Nada que ver. lo banco Alcides, ¿eh? Ah, sí. Bueno. Mirá cómo sale de este. Lo banco embrollo. Alcides. De todo lo que escuchamos, vamos con Alcides. Vamos con Alcides. queda- Me sale parece este que atolladero. es mejor. Bueno, Tiene más swing, loco, más. Te invita a bailar. Porque el de Chayanne es medio apagado, no sé, ¿viste? Sí. Y aparte que esto te trae mejores recuerdos, seguramente. Claro, que sí. Chayanne. Mucho año nuevo. Recuerdos borrosos, pero recuerdos al fin. Claro, olvidate. A los Centurión, ¿no? Ahí viene Centurión. Yo la noche no tengo sueño. A la noche no tiene sueño, nunca tiene sueño. En este popurrí que acabó por ser el bonus track, cerramos con música, muchachos. Perfecto. Bueno, feliz cumpleaños a Rodri. Feliz Acá, cumpleaños. muy rica la torta, todavía no la 25 probé, pero años. no. 24. 24, ah, 24, ahí va. Saludamos a Sandro Díaz en la producción. Gracias a él tuvimos hoy testimonio. Es cierto que estaba medio revirado el entrevistado, pero la nota salió con el periodista Alfredo Casado, especialista en... No, soy soltero, faltó que te claro, dijera. es lo único que faltó corregirnos, ¿no? Que, bueno, cubre conflictos bélicos y hoy estaba un tanto belicoso con nosotros, con nuestras Se preguntas. levantó con las defensas altas. Claro. Con el Un domo poco de más nos hierro tira- activado. Claro, nos tira unos misiles. Rodri Arredondo, le deseamos una pronta recuperación, que está ahí disfónico, y bueno, disfónico no se puede hacer radio, es complicado. Y bueno, hablando de cumpleaños, 72 años Cyndi Lauper. ¿Cyndi Lauper? Las chicas solo quieren divertirse. Con eso Claro, cerramos. Exacto. Ahí empieza a sonar, mira. Con esta nos vamos. Es lo único que conozco, ¿Está viva? Vive, 72 años. Mirá vos.
claramente una de las grandes One Hit Wonder de la historia. ¿O tiene otros temas conocidos? No, desconozco. En realidad este es el recontra gran hit de Claro. ella. Después hay otra canción muy conocida que con esa abrimos que se llama Time After Time. Pero si no sabes que es Cyndi Lauper, podrías pensar que es otra. Porque es como de un estilo muy diferente. Sí, de hecho yo no lo conocía el tema que vos pusiste al comienzo del programa. Este tema que está sonando, ¿qué año? ¿83? ¿82? Ahí lo buscamos. No tengo la fecha acá a mano, pero es en fines de los 80 me huele, ¿no? No. Con este abrimos. ¿Ves? Esto también es Cyndi Lauper. De 1983. Mirá, Bien, a principios de los 80. Bien, Nica. Lo tenía más tirando a los 90. ¿Ves? Con esto abrimos y es ella también. Qué lindo pegar una así, Yo vivir escuché de este regalía, tema. ¿no? Un tema nomás. Este tema está arreglado. Ah, sí, es conocido. Sí, es conocido. Por eso me llamaba la atención. Sí. Y esta canción es del 84. Time After Time. Así se llama. Mirá vos. Bueno, Es anotado. muy de FM de la tarde, domingo por la tarde FM, ponete este tema, ¿no? Cyndi Lauper escribió Violeta, dice Rodri. Es la verdad. Y con eso cerramos el programa, ¿no? Sería un montón, ¿no? Gran Es como revelación. para que cierren todos los cabos, debería haber sido así. No, pero la bueno, versión original es de Black Sabbath. Ozzy Osbourne. Bueno, 72 años cumplió ayer Cyndi Lauper. Nació el 22 de junio del 53. Bueno, como no estábamos al aire, lo comentamos hoy. Pero hoy cerramos con nuestro cumpleaños, que es el de Rodri Poloni y sus jóvenes 24 años. La canción es esa que vos decías, Nica. Las chicas solo quieren divertirse. Estamos bien así, ¿no? Está perfecto. Perfecto. A ver, es conocidísimo, ¿no? Sé que vos estás en los móviles a diario haciendo un montón de cosas, Juli, pero cuando quieras venir al bonus track sos más que bienvenido. Me gusta esta sección, me gusta que ya asumo que este programa es hasta las 2:30, así que me gusta el bonus track de Asociación Libre y Torta. Es una buena combinación, ¿o no? Bonus track. Espectacular. Bonus track. Bonus track. Claro, eso nos quedó de las canciones en inglés, ¿no? El bonus track era la canción extra. Claro, exactamente. Como el culito, la Claro, yapa. la La yapa. postdata. Para decir una palabra más argentina, está bien yapa, ¿no? El codito del pan Felipe. Mucha gente no le gusta el codito. En mi caso, A mí lo banco. he aprendido a quererlo. Sí, ¿Vos no? Sí. Juega. No se desperdicia nada. No. Y una buena salsa Mirá, ya me diste hambre, pará un poco. a los Que no tallarines llego a de todavía. Donaldo. Totalmente. Va al codito. Menú de Donaldo por solo 7.900 pesos. Hoy ¿no? tallarines Ya lo con comentamos. estofado. Y menú de hoy, futbolero, Seattle Sounders, PSG. Seattle Sounder. Exacto. Seattle. Bueno, bien, disculpame. Te está mejorando la Bolígrafo. pronunciación. Porque Claro. no solo habla portugués, sino también, ya sabemos, italiano, alemán. Algo alemán hubo la semana pasada y ahora inglés. Ya. No, ese es todo el alemán. Vos tenés que decirle Ich liebe dich. A ella. Que Pará. te quiero Pará, mucho. ¿podés repetir tu alemán? Ya. Ese es Pachu Peña. Guten Tag. Sí, le falta un paso Eso de birra lo de este aprendiste tamaño. de y Pachu ya Peña. Guten Tag. está. Atlético Madrid, Botafogo a las 4 de la tarde. Plato fuerte de la jornada. Porto Al Ahly a las 22. Al igual que Inter Miami y Palmeiras, porque se define ese grupo. Lindo Así que partido ese, 2 partidos a las 4 y 2 partidos a las 10 de la noche. Porque ahora que empieza a definirse todo, es así, en horario unificado. Y a las 7 de la tarde, Nueva Chicago Colón, para Javi Cebeso, que nos está escuchando y que está sufriendo a mano poder con la B Nacional. ¿Juega Matadero, Colón? Juegan en Matadero, sí. Le van a meter la mano en el bolsillo, así que lo vaya sabiendo. Televisado por TIC en ese caso. Ese es un extra porque tenemos un oyente de Colón, si no, ni lo digo. Súper oyente y hacedor de programas aquí, ¿no? Exacto. Hacedor de Rock and Frío. Un rato viene Laura Andreoni, Como dice, siempre llegué tarde. Rock and Frío. Así lo pronuncia. Luego viene fuera de contexto. Che, dejemos torta para la tarde. ¿eh? No, No sé. De hecho, Rodri opera ese programa, así que tiene no que le, dar torta no para le la dejemos tarde. nada, no sé. ni a Beto ni a Claudia. Eso no. Cuando trae muffin, Claudia, nunca al otro día muffin. Corta la olla. verdad. Nunca sobra uno para la No, mañana siguiente. claro. Cuando trajo pequeñas ni te cuento. Tampoco, ¿viste? Así que no.
Qué revanchista que resentido como pocos. Nos vamos escuchando a esta muchacha que cumple 72 años. Y que solo quiere divertirse. Eso dice la canción. Que tengan ustedes un buen lunes. You gotta